El hijo del millonario nació sordo, y durante años vivió sin escuchar una sola palabra, hasta el momento en que la sirvienta lo tocó, y lo increíble sucedió. En una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, entre calles llenas de árboles, rejas altas y casonas de revista, se levanta la mansión Herrera. Desde afuera, parece sacada de una película. Portón eléctrico, jardín cuidado al milímetro, cámaras en cada esquina y ventanales enormes que muestran lo bien que vive quien habita ahí. Pero lo que nadie ve es que adentro no hay risas, no hay abrazos, no hay música, solo hay silencio. Rodrigo Herrera camina por el pasillo principal con una taza de café que ya se le enfrió. Va vestido impecable, como siempre, con saco gris y camisa blanca, pero la cara la tiene apagada. Ni una sola arruga en la ropa, pero el alma hecha pedazos. Desde el accidente que le quitó a Marina, su esposa, no volvió a ser el mismo. Y lo peor no fue perderla, sino ver a su hijo, Gabriel, de apenas 10 años, dejar de escuchar el mundo de un segundo a otro. Fue como si el destino no se conformara con una tragedia y le diera 2 por el precio de una. Cada mañana es igual. Rodrigo se levanta a las 6, entra al baño sin encender la luz, se ducha sin apuro, se pone el reloj de siempre y baja las escaleras en silencio. Nadie lo espera en el comedor. El desayuno ya está servido por manos que no ve. Ni un buenos días, ni un qué soñaste, ni un cómo amaneciste. Solo la silla vacía frente a la suya y un plato que ya no tiene sentido. Gabriel duerme en el cuarto del fondo. Es grande, cómodo, lleno de juguetes que ya no usa, una tele que ya no prende, un librero con cuentos que ya no se abren y una tablet que sí toca, porque ahí dibuja lo que no puede decir. Desde el accidente dejó de hablar. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. Como si al perder el sonido, también hubiera perdido las ganas. Don Ernesto es el mayordomo. Lleva más de 20 años trabajando para la familia. Es recto, serio, casi sin expresión. Siempre sabe dónde está cada cosa, a qué hora llega el jardinero y qué clase de agua le gusta a Rodrigo. Tiene el respeto de todos, pero también un aire que impone. A Gabriel lo cuida como si fuera de cristal, pero nunca se le acerca demasiado. A Rodrigo lo llama señor, aunque lo haya visto casarse, llorar y perderlo todo. Esa casa funciona porque él la mantiene funcionando, pero no vive ahí, solo está. Las paredes están limpias, la cocina brilla, los muebles parecen nuevos, pero el ambiente es pesado, no por el polvo, sino por lo que no se dice. Rodrigo no habla de Marina, no menciona el accidente, no cuenta qué sintió cuando le dijeron que su hijo no volvería a escuchar. Y Gabriel tampoco pregunta. A veces se sienta frente a la ventana del segundo piso y mira las copas de los árboles. Se queda ahí horas, sin moverse, como esperando que algo llegue, como si la vida tuviera que explicarle por qué le arrancó tanto de un jalón. La mansión tiene un piano enorme en la sala. Antes, Marina lo tocaba todas las noches. Era su manera de cerrar el día. Tocaba despacito, con cariño, mientras Gabriel jugaba con bloques en la alfombra y Rodrigo la veía desde el sillón. Ese piano ahora está cubierto con una manta gris. Nadie se atreve a tocarlo, ni siquiera a mirarlo por mucho tiempo. Rodrigo pasa por ahí y se le nota el dolor en los ojos, pero no dice nada. Solo sigue caminando, como si al ignorarlo pudiera hacer que no existiera. Hay una fotografía en el recibidor. Marina, sonriente, con un vestido azul y un collar que todavía guarda Rodrigo en su cajón. Gabriel en brazos, con 2 años, lleno de rulos y risa. Y Rodrigo, más joven, con la mirada llena de vida. Esa foto es lo primero que ve cualquiera que entra, pero nadie la toca. Está ahí, como un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Rodrigo sigue trabajando. Eso sí, su empresa de tecnología va bien, aunque él se nota cada vez más ausente. Sus empleados saben que no deben preguntarle por su vida personal. Solo reciben órdenes, entregan reportes y se retiran. Hay semanas completas en las que ni siquiera sale de la oficina. Come ahí, duerme unas horas en un sillón de cuero negro y regresa a casa cuando ya no puede más. Lo que más le duele es Gabriel. No puede con la culpa. Él era quien iba manejando ese día. Él fue el que perdió el control. Él salió casi ileso, solo unos rasguños. Marina no, Gabriel sí, y eso no lo deja vivir. Aunque nadie lo haya acusado, él se condenó solo. Lo intenta compensar con regalos, con juguetes, con doctores carísimos que prometen avances. Pero el niño no necesita más cosas. Necesita algo que Rodrigo no sabe cómo darle.
amor, paciencia, tiempo. Una vez a la semana viene una terapeuta, joven, simpática, de esas que usan colores vivos. Se sienta con Gabriel en el jardín y le hace ejercicios de lenguaje de señas. A veces logra que él sonría, pero cuando Rodrigo se acerca, el niño se cierra. Y eso lo destroza por dentro, porque ve que su hijo se está alejando, que ya casi no lo mira, que prefiere dibujar que mirarle a los ojos. Por las noches, Rodrigo se encierra en su estudio. Ahí tiene botellas que nadie ve, carpetas que ya no abre, y una grabación vieja de Marina tocando el piano. No la pone, pero ahí está. A veces la mira, como si estuviera tentado, pero nunca se atreve. En la misma habitación hay una carta sin abrir. Tiene la inicial M en la parte de atrás. La encontró meses después del accidente, en una caja que Marina dejó en el closet. No sabe por qué no la abre. Tal vez porque teme lo que pueda decirle. Tal vez porque abrirla sería aceptar que ella ya no está. Esa es la rutina, día tras día. Una casa grande, perfecta por fuera, rota por dentro. Un padre que ya no sabe cómo serlo. Un hijo que dejó de buscar. Un mayordomo que mantiene el orden, pero no el alma. Y una ausencia que pesa más que cualquier mueble. El silencio no es solo la falta de sonido. Es lo que queda cuando las palabras ya no alcanzan. Cuando los recuerdos duelen más que ayudan. Cuando el amor está ahí, pero no sabe cómo salir. Pero el destino, caprichoso como siempre, está a punto de mover las piezas, y lo hará con una joven que viene desde muy lejos, sin saber que su ternura puede romper el silencio más espeso, porque a veces las cosas más grandes llegan sin hacer ruido, y cuando lo hacen, todo cambia para siempre. El camión se detuvo en la terminal de observatorio con un rechinido largo. Lucía Morales se bajó cargando una mochila vieja y una maleta prestada que apenas rodaba. Venía cansada, con las piernas entumidas por las 6 horas de viaje desde Puebla, pero con los ojos llenos de decisión. Era la primera vez que pisaba la Ciudad de México sola. Su mamá le había apretado las manos antes de subir al camión y le dijo: «Tú puedes, mija. Nada más no te dejes de nadie». Esa frase le venía dando vueltas en la cabeza desde que salió. Lucía tenía 22 años. Era delgada, morena clara, con el cabello amarrado en una trenza que ya traía medio suelta por el viaje. Vestía sencillo, blusa blanca, pantalón de mezclilla y unos tenis que ya tenían más kilómetros que ella, pero sus ojos brillaban con fuerza. Había dejado a su mamá enferma en casa, con los pulmones gastados por tantos años de planchar ajeno. Su papá había desaparecido cuando ella tenía 9. No se volvió a saber de él. Su hermano menor se fue con unos conocidos a Estados Unidos y nunca más mandó noticias. Así que Lucía era todo lo que su mamá tenía, y por eso estaba ahí, a buscar trabajo, a ganarse la vida, a mandar dinero lo más pronto posible. Con el papelito arrugado en la mano, leyó la dirección otra vez. Calle Montes Urales, Las Lomas. Ni sabía bien dónde quedaba eso. Preguntó varias veces hasta que una señora le dijo que tomara el metro hasta Auditorio y de ahí pidiera un taxi. Eso hizo. Cuando el taxi por fin empezó a subir por las calles empinadas de Las Lomas, Lucía se quedó viendo por la ventana con la boca un poco abierta. Nunca había visto casas así. Algunas parecían hoteles, otras museos. La suya en Puebla cabía entera en el porche de cualquiera de esas. Cuando llegaron a la entrada de la mansión Herrera, el chófer la miró por el retrovisor con cara de «¿Segura que es aquí?». Lucía asintió y bajó. Tocó el timbre con manos temblorosas. Una cámara se movió hacia ella. Unos segundos después, el portón eléctrico comenzó a abrirse lentamente. Lucía entró con la maleta traqueteando detrás. No podía dejar de mirar a todos lados. El jardín era tan grande como un parque, con árboles altos y arbustos recortados como si alguien los peinara a diario. Las ventanas eran enormes, las paredes blancas, todo en silencio. Caminó hasta la puerta principal, donde ya la esperaba don Ernesto. El hombre la miró de arriba abajo. Traje negro, corbata delgada, peinado impecable y una cara dura que no mostraba emoción. Le pidió su identificación, revisó en una libreta y le hizo una señal para que pasara. No dijo bienvenida, solo dijo, sígame. Lucía entró a la casa y casi se le olvidó cerrar la boca. El recibidor tenía un candelabro gigantesco. El piso brillaba tanto que se vio reflejada. Había flores frescas, cuadros grandes y muebles que parecía que no se podían ni tocar. Todo ordenado, limpio,
pero también frío, como si no se viviera, solo se mostrara. Don Ernesto la llevó directo a la cocina, donde una mujer gordita y amable la saludó con una sonrisa. Se llamaba Leticia, era la cocinera, llevaba más de 15 años ahí. Lucía dejó la maleta en un rincón. Leticia le ofreció un vaso de agua y le explicó lo básico: horarios, tareas, lo que no debía hacer. Don Ernesto volvió para darle una hoja con las reglas de la casa. La leyó despacito. Nada de entrar al estudio del señor Rodrigo, nada de hablar con el niño sin permiso, nada de hacer preguntas personales, nada de ruido en los pasillos después de las 8 de la noche. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Esa misma tarde, la llevaron a conocer el cuarto de servicio. Era chiquito, con una cama individual, una repisa y un ventilador. Tenía una ventana chiquita que daba al jardín trasero. Lucía lo vio como un lujo. Cerró la puerta, se sentó en la cama y soltó un suspiro largo. Por un momento, pensó en su mamá. Le dieron ganas de llorar, pero se aguantó. Al día siguiente empezó a trabajar. Leticia le mostró la rutina: levantar a las 6, alistar el desayuno, limpiar las habitaciones, ordenar la ropa, cuidar los detalles. Lucía era rápida, limpia, detallista. Se notaba que venía con ganas. No se quejaba de nada. Hacía todo en silencio y con cuidado. Pero algo le llamaba la atención desde el primer momento. El niño, Gabriel, lo vio por primera vez desde lejos, en el jardín, sentado bajo un árbol. Estaba solo, con un cuaderno sobre las piernas y un lápiz. No se movía, no decía nada. Leticia le explicó, bajito, que desde el accidente, el niño no hablaba ni escuchaba. Lucía no supo qué decir, solo lo miró y pensó que tenía los ojos más tristes que había visto en su vida. Durante los días siguientes, Lucía siguió con su rutina. Pasaba por el pasillo y lo veía ahí, siempre en silencio, a veces dibujando, a veces mirando al cielo. Le daban ganas de acercarse, pero se acordaba de las reglas. Don Ernesto era muy claro con eso. Nadie debía hablarle al niño sin autorización. Rodrigo, el papá, no salía casi de su oficina. A veces lo veía pasar, siempre de traje, siempre serio. Nunca se dirigía a ella, solo un leve movimiento de cabeza. Era un hombre que imponía, alto, moreno claro, de cara fuerte, pero con una mirada vacía. Un martes, mientras limpiaba la sala, Lucía vio el piano. Estaba cubierto con una manta. Se acercó con cuidado, levantó un poquito y vio las teclas. Nunca había tocado uno en su vida, pero había escuchado que Marina, la mamá del niño, tocaba ahí todas las noches. Dejó caer la manta otra vez y siguió limpiando, pero algo dentro de ella se encendió. Esa casa tenía muchas cosas, pero le faltaba algo que no se podía comprar. En la cocina, Leticia le contó un poco más, que Marina era buena, sencilla, diferente, que la querían mucho, que desde que se fue, nada volvió a ser igual. Lucía no quiso preguntar más, ya con eso entendía lo suficiente. Esa noche, se acostó tarde, pensó mucho en Gabriel, en cómo se podía vivir sin sonido, sin palabras, sin risas. Pensó en su mamá, en lo difícil que había sido verla enfermarse sin poder hacer mucho, y pensó que, aunque fuera poquito, ella podía hacer algo por ese niño, aunque fuera una sonrisa, aunque fueran 5 minutos, aunque don Ernesto la regañara después. Y así, sin saberlo, sin planearlo, la historia de Lucía comenzó a mezclarse con la de la familia Herrera, una historia que estaba por cambiar el rumbo de todos, porque a veces, una persona puede llegar sin aviso, sin ruido, sin fama, y moverlo todo desde adentro. El sol apenas empezaba a subir cuando Lucía terminó de tender la última cama. Llevaba ya una semana trabajando en la mansión y empezaba a moverse con más seguridad. Ya sabía a qué hora bajaba Leticia con el desayuno, cuándo llegaban los del jardín, cómo le gustaba a don Ernesto el café y por dónde no pasar para no molestar a Rodrigo. Todo era rutina, pero esa mañana algo fue distinto. Salió al patio trasero con un par de sábanas que iba a colgar al sol, y ahí, bajo el árbol grande que estaba junto al muro, lo vio, Gabriel, solo, sentado con las piernas cruzadas, con un cuaderno en las rodillas y un lápiz en la mano. «Dibuja mucho», le había dicho Leticia un día. «No habla, pero se expresa así». Lucía se detuvo un segundo, sin hacer ruido, observándolo desde lejos. El niño tenía la mirada tan concentrada que parecía estar en otro mundo. Dibujaba despacito, con cuidado, como si cada línea fuera importante. Lucía bajó la mirada y siguió su camino. Colgó las sábanas rápido, pero en lugar de regresarse a la casa,
Se quedó parada, mirando al cielo. Hacía un airecito leve, de esos que levantan el cabello y traen olor a pasto mojado. Cuando volvió a mirar al árbol, Gabriel ya la estaba viendo. Fue apenas un segundo, pero sus ojos se cruzaron. Lucía sintió un pequeño brinco en el pecho. No por miedo, sino por sorpresa. Nunca lo había visto hacer contacto directo con alguien. Sonrió. Así, sin pensarlo. Solo sonrió. Gabriel bajó la mirada y volvió al cuaderno. Lucía dio un paso, luego otro, despacio. No quería asustarlo. Llegó hasta una distancia prudente, ni tan cerca ni tan lejos, y se agachó para quedar a su altura. No dijo nada. Solo se quedó ahí, con las manos sobre las rodillas, mirándolo en silencio. Gabriel la miró de reojo. Lucía se atrevió a hablarle, pero bajito, como si su voz pudiera romper algo. «Hola», dijo. No hubo respuesta. Él seguía dibujando. Ella estiró un poco el cuello para ver el cuaderno. Era una casa, un árbol, unos rayones que parecían viento. «Estás dibujando el jardín, ¿verdad?», dijo Lucía. Gabriel no respondió, pero detuvo el lápiz. Luego, sin mirarla, arrancó la hoja, se la extendió y tomó otra. Lucía recibió el dibujo con ambas manos. Lo miró como si fuera una obra de arte. Le gustó mucho, de verdad. «Está muy bonito», dijo. «¿Puedo guardarlo?». Gabriel levantó un hombro. Ella entendió que sí. En eso, don Ernesto apareció desde la terraza. Caminó rápido hacia ellos con expresión dura. «Señora Morales», dijo en tono seco. Ya le habían dado instrucciones claras. Gabriel no debe ser molestado. Lucía se puso de pie de inmediato, con la cara llena de nervios. «Solo, él me dio este dibujo», dijo levantando la hoja. «No fue molestia. Yo solo estaba aquí». Don Ernesto la miró serio. «No vuelva a acercarse sin permiso. Es por su bien. ¿Y el del niño?». Lucía bajó la cabeza. «Sí, señor, perdón». Se alejó del árbol sin voltear atrás. Guardó el dibujo en el bolsillo de su delantal y se metió a la casa con el corazón apretado. No por el regaño, sino por el niño. Porque por un instante, aunque fuera chiquito, sintió que había conectado con él. Y eso no pasaba todos los días. Más tarde, mientras barría el pasillo principal, escuchó pasos suaves detrás. Se volteó y lo vio a él. Rodrigo, bajando las escaleras con el ceño fruncido. Traía el celular en una mano y una carpeta en la otra. Al llegar al final de la escalera, la miró de reojo. Apenas y un segundo. Lucía se quedó quieta. Rodrigo le dijo. Le pidió permiso don Ernesto para estar en el jardín con Gabriel. La voz era firme, sin enojo, pero sin calidez. Lucía respiró hondo. «No, señor, fue casual. Solo lo vi ahí, y él me ofreció un dibujo. No le hablé, solo eso». Rodrigo la observó un segundo más. Luego asintió y siguió su camino. No hubo más palabras. Esa noche, Lucía se sentó en su cama con el dibujo entre las manos. Lo alisó sobre la cobija y lo miró con detalle. El árbol tenía hojas grandes, gruesas. La casa tenía ventanas abiertas. En una esquina, casi escondida, había una figura chiquita junto a otra más grande. Lucía entrecerró los ojos. ¿Eran dos personas? Tal vez. Tal vez era él y su mamá. O él y alguien más. Tal vez era ella. Los días siguientes pasaron con normalidad, pero algo cambió. Cada vez que Lucía pasaba cerca de Gabriel, él la miraba. No decía nada, claro, pero levantaba la vista. A veces solo un segundo, otras, un poco más. Ella le sonreía siempre. No se acercaba, no decía nada, solo le regalaba una sonrisa tranquila. Gabriel la empezaba a esperar. Una tarde, mientras limpiaba la mesa del comedor, escuchó pasos suaves. Se volteó y vio a Gabriel parado en la puerta. La miraba sin moverse. Lucía se limpió las manos con el trapo y se agachó a su altura. «¿Quieres agua?», preguntó. Él negó con la cabeza. Luego señaló la mesa. Lucía se hizo a un lado. Gabriel dejó sobre la mesa una hoja doblada y se fue. Ella la abrió. Era otro dibujo. Esta vez, una cara sonriente, con trenza, y una palabra escrita con letra temblorosa. «Gracias». Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa palabra, escrita por un niño que no hablaba, valía más que 1000 frases. Guardó la hoja junto con la otra, y esa noche, mientras escribía en su cuaderno para su mamá, le contó que había conocido a un niño que no decía nada, pero que tenía una forma muy bonita de hablar. Desde ese momento, Lucía supo que había cruzado una línea, no de las reglas, sino de la conexión, que Gabriel, a su modo, la había dejado entrar, y eso era más importante que cualquier norma escrita en una hoja blanca. Lucía se despertó más temprano de lo normal ese día.
Abrió los ojos antes de que sonara el reloj, como si el cuerpo ya supiera que algo distinto iba a pasar. Se levantó en silencio, se puso los tenis despacito para no despertar a nadie y fue directo a la cocina. Leticia todavía no llegaba, la cafetera ni siquiera estaba prendida. La casa estaba completamente en silencio, como si todos siguieran dormidos, pero afuera, el cielo ya empezaba a aclarar. Abrió la puerta del patio trasero y salió con una escoba en la mano. El aire estaba fresco y el pasto mojado por el riego automático. Se puso a barrer despacito la terracita de piedra que daba hacia el jardín, sin prisa, solo por hacer algo. Y ahí, bajo el mismo árbol de siempre, volvió a verlo. Gabriel, otra vez tan temprano, sentado con las piernas cruzadas, su cuaderno en el regazo, lápiz en mano, como si fuera parte del paisaje. Lucía dudó un segundo. Recordó la advertencia de don Ernesto, recordó la mirada fría de Rodrigo, recordó las reglas, pero también recordó el dibujo y la palabra escrita con esfuerzo. Gracias. Así que se decidió. Cruzó el jardín sin hacerlo rápido ni lento. Se detuvo a una distancia parecida a la de la vez pasada y se agachó otra vez. Gabriel levantó la vista al sentirla cerca, pero no se movió, no se asustó. La miró directo, sin parpadear. Lucía no dijo nada. Solo sacó de su bolsillo el cuaderno donde anotaba los pendientes del día. Arrancó una hoja y con un plumón escribió: ¿Puedo ver tu dibujo? Gabriel la observó unos segundos. Luego asintió con un movimiento leve. Le mostró la hoja que tenía en las piernas. Esta vez era una figura humana parada bajo la lluvia. El paraguas era más grande que la persona. El agua caía en rayas gruesas desde la parte de arriba del dibujo. Lucía lo miró con atención. Se sentía como si leyera un cuento, pero sin letras. Muy bonito, escribió. Y debajo, con letra grande: ¿Eres tú? Gabriel bajó la mirada, pensó un momento, y escribió algo en su cuaderno. Luego le mostró la página. Decía: sí, cuando llueve no hay ruido. Lucía sintió cómo se le apretaba el pecho. No supo qué contestar. Solo se le quedó mirando, con una sonrisa triste. Y entonces pasó. Gabriel sonrió. Fue rápido, chiquito, apenas un gesto, pero una sonrisa real, no de esas que se hacen por compromiso, sino una que nace sola. A Lucía se le escapó una risa bajita, no de burla, sino de ternura. Le brillaron los ojos. «Sonreíste», dijo con voz bajita, emocionada. Gabriel bajó la cabeza, como si le diera pena que lo notaran, pero no dejó de sonreír. Lucía agarró otra hoja y dibujó un paraguas torcido, un monito bajo la lluvia, y escribió: «Yo también». Cuando don Ernesto salió a buscar a Gabriel para prepararlo para su sesión de terapia, se detuvo al verlos. Lucía ya estaba de pie, limpiándose las manos en el delantal, mientras el niño guardaba su cuaderno. No dijo nada. Solo los observó por un momento, como queriendo decir algo, pero sin encontrar las palabras. Luego se acercó a Gabriel. Le hizo una seña, y el niño lo siguió. Lucía se quedó parada en medio del jardín, viendo cómo se alejaban. Se le notaba en la cara la emoción, como si acabara de descubrir algo importante. Y de cierta forma sí, porque esa sonrisa era más que una expresión bonita. Era la primera señal de que el niño seguía ahí, que no estaba perdido del todo, que todavía quedaba algo de luz detrás de tanto silencio. Más tarde, mientras ayudaba a Leticia a picar verduras para la comida, la cocinera le preguntó en voz baja: «¿Es cierto que te sonrió?» Lucía asintió sin dejar de mover el cuchillo. Leticia soltó un suspiro. «Hace años que nadie lo ve sonreír», dijo. «Ni cuando jugaba solo, ni con la terapeuta, ni con su papá». Lucía se quedó callada. No sabía qué contestar. Por dentro, sentía un poco de alegría, pero también miedo, porque algo le decía que eso, esa conexión, podía traerle problemas, y no se equivocaba. Al día siguiente, Rodrigo bajó más temprano de lo habitual. Tenía el teléfono en la oreja y caminaba apurado por el pasillo cuando vio por la ventana que Gabriel estaba en el jardín con Lucía. Ella le mostraba un dibujo y el niño movía la cabeza, como si lo estuvieran comentando. Rodrigo se detuvo. No dijo nada. Solo los miró. No fue enojo lo que sintió. Fue algo raro. Una especie de incomodidad, como cuando ves algo que te duele porque no entiendes por qué tú no logras lo mismo. Esa noche, después de cenar, llamó a don Ernesto a su estudio. Cerró la puerta y le preguntó: «¿Qué tanto se acerca esa joven al niño?» El mayordomo contestó con calma: «Han tenido contacto, pero nada grave. El niño se muestra receptivo». Rodrigo se quedó callado un momento. Luego dijo: «No quiero que se le encariñe. Ni ella con él, ni él con ella». Don Ernesto asintió.
Como usted diga, señor. Pero Rodrigo no estaba molesto, solo confundido. Esa misma noche, mientras revisaba unos papeles, abrió la gaveta del escritorio y sacó la carta con la M en el sobre. No la abrió, solo la miró por varios segundos, luego la guardó de nuevo. Mientras tanto, Lucía se sentaba en su cama con una sonrisa que no podía esconder. Gabriel le había regalado otro dibujo. Esta vez, eran dos figuras bajo el mismo paraguas, sin lluvia, solo ellos dos, con el cielo en blanco. Y así, sin buscarlo, sin forzarlo, Lucía había hecho lo que nadie había logrado en años, romper el hielo, y lo hizo con lo más simple del mundo, una sonrisa. Ese sábado amaneció nublado. El cielo estaba completamente gris, sin una sola mancha de sol. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Dentro de la casa, todo seguía en su misma rutina. Leticia desde temprano en la cocina, don Ernesto revisando los horarios del día, Rodrigo encerrado en su estudio con llamadas desde las 7 de la mañana. Pero lo que nadie sabía era que, allá afuera, en el jardín, algo estaba empezando a cambiar. Lucía salió con una bandeja vacía. Iba a recoger unas tazas que había dejado Leticia en la terraza trasera. Caminó como siempre, con paso tranquilo, cuando se dio cuenta de que Gabriel ya estaba ahí, sentado bajo su árbol favorito. Esta vez tenía una caja de colores, no solo su lápiz. Dibujaba rápido, como con energía. Lucía lo miró de lejos, dudó, pero al final se acercó. No dijo nada, solo se sentó junto a él, sin invadirle el espacio. Gabriel le extendió una hoja sin hablar. Lucía la tomó. Era una casa, otra vez, pero esta vez con ventanas abiertas, humo saliendo de la chimenea y una figura femenina en la puerta. Tenía trenza. Lucía se quedó mirándola. «¿Soy yo?», escribió en su cuaderno. Gabriel asintió. Ella sonrió. «¿Y ese quién es?», dijo, señalando a otra figura más pequeña con algo parecido a una flor en la mano. Gabriel no respondió con palabras. Solo dibujó una línea entre los dos personajes, luego otra más que iba hacia el cielo. Lucía no entendió bien. Le miró el rostro. Estaba serio, pero tranquilo, como si, en su mundo sin sonido, todo tuviera mucho más sentido de lo que los demás podían imaginar. Justo en ese momento, Rodrigo cruzó la sala rumbo a su estudio, y al voltear hacia el jardín, los vio. Detuvo el paso. Desde donde estaba, se alcanzaba a notar claramente la forma en que Gabriel miraba a Lucía. Ya no era indiferente. Era cercano. Y eso le sacudió algo por dentro. No era celos. Era miedo. Porque Rodrigo, sin admitirlo, empezaba a sentir que se estaba quedando fuera, que el niño, su hijo, estaba dejando entrar a alguien que no era él, que alguien más estaba ocupando un espacio que él ya no sabía cómo llenar. Salió a la terraza y llamó. «Gabriel, ven». El niño levantó la vista. Se quedó quieto. Lucía también se puso de pie. Gabriel cerró su caja de colores y caminó hacia su papá sin decir nada. Rodrigo lo recibió con una mano sobre el hombro. Luego miró a Lucía. «¿Le dejaron tarea nueva a usted?». Lucía bajó la mirada. Sabía que era un regaño disfrazado. «No, señor. Yo solo vine a recoger unas tazas». Rodrigo la miró fijamente. No dijo nada durante varios segundos. «No se distraiga entonces», respondió seco, sin levantar la voz. Gabriel miraba a los dos, sin entender mucho, pero sintiendo la tensión en el aire. Lucía se retiró sin decir más, y Rodrigo entró a la casa con su hijo. Ya adentro, bajó la mirada hacia él y le tocó el hombro. «Ve con don Ernesto, hijo. Ya es hora de tu sesión con la terapeuta». Gabriel asintió y se fue en silencio. Rodrigo se quedó solo en el pasillo, con las manos en los bolsillos, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. Por la tarde, don Ernesto llamó a Lucía a la cocina. No estaba enojado, pero sí firme. «Se lo voy a decir una sola vez, señorita Morales. El señor Rodrigo fue muy claro desde el principio. El niño necesita estabilidad. No puede formar lazos emocionales con el personal de servicio. Si usted lo busca tanto, él se va a confundir». Lucía sintió un hueco en el estómago. Intentó explicarse. «Yo no lo busco, don Ernesto. Él me da dibujos, me sigue. Yo no le digo nada si no me habla primero. De verdad, solo quiero que se sienta bien». El mayordomo la miró serio. «Lo entiendo, pero eso no cambia las reglas. Así que, por favor, mantenga distancia». Lucía asintió. Sintió coraje, tristeza y culpa, todo mezclado. Pero lo que más sintió fue impotencia, porque Gabriel estaba empezando a salir del pozo donde lo había dejado el accidente, y ahora le pedían que lo dejara solo de nuevo.
Esa noche, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó un ruido suave. Se volteó y vio a Gabriel en la puerta. Traía en la mano un dibujo doblado. Miraba hacia los lados, como asegurándose de que nadie lo viera. Lucía se acercó despacio. «¿Qué pasó, campeón?», dijo con voz bajita. Gabriel no habló. Solo le entregó el dibujo. La miró a los ojos por un segundo y se fue corriendo. Lucía abrió la hoja con cuidado. Era ella, otra vez, pero esta vez dentro de un cuarto con una lámpara encendida. Junto a la cama, había una figura chiquita abrazando un peluche. Y abajo, en una esquina, estaba escrito: «Gracias por quedarte». Lucía se quedó ahí, en medio de la biblioteca, con la hoja temblando en sus manos. No supo si reír o llorar, pero algo en su interior se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo, porque esas palabras, esas que nadie le había dicho nunca, venían de un niño que no hablaba, pero que estaba empezando a decirlo todo. Mientras tanto, Rodrigo estaba en su estudio. Abrió la laptop, revisó unos correos, pero no pudo concentrarse. Cerró la pantalla, se paró frente al ventanal y miró hacia la oscuridad del jardín. Pensaba en Marina, en cómo ella lograba siempre entender a Gabriel con solo mirarlo, en cómo él ya no sabía ni por dónde empezar, y por primera vez en mucho tiempo sintió celos, no de Lucía, sino de lo que ella estaba despertando en su hijo, algo que él, con todo su dinero, con todos sus recursos, no había logrado. Una simple sonrisa, una mirada directa, un lazo real. En algún lugar del fondo, lo entendía. Sabía que Lucía no hacía daño, que lo que estaba ocurriendo era bueno para Gabriel. Pero también sabía que, si dejaba que eso siguiera creciendo, las reglas que él mismo había puesto se iban a volver inútiles, y él todavía no estaba listo para soltar el control. La grieta ya estaba ahí. No era visible para todos, pero se sentía, en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra no dicha. Y esas grietas, cuando empiezan a abrirse, ya no se cierran fácil. Lucía volvió a su cuarto esa noche con el dibujo bajo la almohada. Rodrigo se quedó despierto más de lo normal, mirando al techo, y Gabriel, por primera vez desde que perdió el oído, se fue a dormir abrazando algo más que su peluche. Se fue con una sensación nueva en el pecho, algo que todavía no sabía nombrar, pero que ya empezaba a entender. Ese lunes, la casa amaneció más callada de lo normal, no porque algo malo hubiera pasado, sino porque había una especie de tensión flotando en el ambiente. Leticia lo notó desde temprano cuando bajó a preparar el desayuno, y no encontró la lista de pendientes sobre la mesa, como cada día. Don Ernesto también se mostró más reservado, como si algo lo estuviera molestando pero no quisiera decirlo. Lucía aprovechó que no la llamaron de inmediato para ayudar en la cocina, y decidió comenzar con la limpieza de la sala principal. Era una de las partes más grandes de la casa, con ventanales altos, muebles costosos y una alfombra gruesa que parecía nunca ensuciarse. Entró con el carrito de la limpieza, cerró la puerta detrás de ella y se quedó un segundo parada en el centro, respirando hondo. A pesar de ser un lugar elegante, a Lucía le parecía el rincón más triste de la mansión. Era como si toda la energía que había tenido en otro tiempo se hubiera quedado atrapada en las paredes, congelada. Y en medio de todo eso, a un lado de la ventana más grande, estaba el piano, negro, grande, imponente, cubierto por una manta gris. Nadie lo tocaba, nadie se acercaba. Lucía siempre pasaba de largo por respeto, porque don Ernesto se lo había dicho varias veces. Pero ese día, algo le picaba por dentro, tal vez porque ya tenía varios días sintiendo que Gabriel estaba más abierto, o tal vez por simple curiosidad, o tal vez porque, cuando uno tiene un presentimiento, no se lo puede sacar tan fácil del pecho. Se acercó despacio. Cada paso la hacía sentir como si estuviera rompiendo una regla invisible. Se paró frente al piano y pasó la mano sobre la manta gris. Estaba cubierta de una capa delgada de polvo, no como el de la calle, sino ese que se acumula cuando algo se olvida por completo. Levantó la manta con cuidado, solo un poco, y vio las teclas blancas y negras, limpias, perfectas, como si el tiempo no pasara sobre ellas. Su dedo se acercó, despacito, y presionó una nota suave, clara, se escuchó por toda la sala. El sonido rebotó en las paredes, bajito pero intenso, como si despertara algo dormido. En ese momento, Gabriel apareció en la puerta. Lucía se asustó. Bajó la manta rápido, como una niña que rompe algo en casa ajena. El niño la miraba fijo, sin expresión. Ella sintió que se le iba a salir el corazón del pecho. «Perdón», dijo de inmediato, sabiendo que él no la escuchaba, pero igual lo dijo. «Perdón,
No quise. Gabriel caminó despacio hasta el piano. Se paró frente a él, sin tocarlo. Miró las teclas como si fueran algo sagrado. Lucía no se movió. El silencio entre ellos se hizo largo, muy largo. Entonces Gabriel levantó un poco la manta de nuevo y se sentó en el banquito. Lucía no sabía si irse, quedarse o salir corriendo a avisar a alguien. Pero no se movió. El niño apoyó las manos sobre sus rodillas. Miraba el piano sin tocarlo, como si esperara que alguien más lo hiciera primero. Lucía, con cuidado, se agachó junto a él y escribió en su cuaderno: ¿Quieres que toque algo? Gabriel dudó. Luego estiró una mano y presionó una tecla grave. El sonido retumbó. Su cuerpo se estremeció un poco, como si lo sintiera más que escucharlo. Luego presionó otra, más aguda, y otra. Jugaba con los sonidos, uno por uno. Lucía lo observaba fascinada. El niño volteó a verla y le hizo una seña con la mano. Ella no la entendió de inmediato. Gabriel señaló el piano y luego a ella. Lucía frunció el ceño. ¿Tocar?, preguntó señalándose a sí misma. Él asintió. Lucía nunca había tocado un piano en su vida, pero se atrevió. Puso un dedo sobre una tecla y luego otro. Tocó 2, 3, sin ritmo, sin saber, pero lo hacía suave, con respeto. Gabriel la miraba sin parpadear. Luego estiró la mano y tocó las mismas teclas que ella. Lucía rió bajito. Era un juego, pero al mismo tiempo no lo era. Era una forma de hablar. Justo en ese momento, una voz fuerte rompió el aire. ¿Se puede saber qué hacen? Rodrigo estaba parado en la puerta. Llevaba una camisa blanca arremangada y el rostro más serio que Lucía le había visto. Gabriel dio un pequeño salto en el banquito. Lucía se paró de golpe. «Señor, yo solo estaba limpiando y...» Rodrigo no le quitaba la mirada de encima. Caminó hacia ellos con pasos firmes. Gabriel se quedó quieto. «Ese piano no se toca», dijo seco, mirando a Lucía. «Está prohibido. ¿No se lo dijeron?» Lucía tragó saliva. «Sí, señor. Pero él quiso. Yo no...» Rodrigo la interrumpió. «Él es un niño. Usted es la adulta. No quiero volver a ver esto». Lucía bajó la cabeza. Gabriel bajó del banquito y se quedó junto a ella, mirando el piso. Rodrigo lo miró también, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. «Gabriel, ve con don Ernesto». El niño no se movió. Rodrigo repitió, más fuerte: «Ve, ahora». Gabriel dio media vuelta y se fue. No corriendo, pero sí más rápido de lo normal. Rodrigo se quedó ahí, en silencio. Lucía levantó la manta y volvió a cubrir el piano. Luego se giró. «Perdón, señor. No quise faltarle al respeto». Rodrigo no respondió de inmediato. Solo miró el piano, como si le doliera. «Ese piano era de mi esposa», dijo de pronto. «Ella lo tocaba todas las noches. Era lo último que se oía antes de dormir». Lucía no dijo nada. Sentía que si hablaba, iba a decir algo fuera de lugar. Rodrigo respiró hondo. Se pasó una mano por el rostro y salió de la sala sin mirarla. La puerta se cerró con un leve clic. Lucía se quedó sola. Se sentó un momento en el banquito del piano. Tocó una tecla muy despacio. Solo una. El sonido salió claro, como si el instrumento no hubiera sido callado durante tanto tiempo, como si estuviera esperando volver a ser escuchado. Y en otra parte de la casa, Gabriel sacaba su cuaderno y empezaba un nuevo dibujo. Esta vez, el piano estaba destapado, y alguien lo tocaba, alguien con trenza. El reloj de la entrada marcaba las 11:26 cuando sonó el timbre. Lucía estaba en la lavandería doblando toallas. Leticia limpiaba los estantes de la alacena. Don Ernesto, como siempre, fue quien se acercó al monitor de la cámara para ver quién tocaba. Al mirar la pantalla, se detuvo unos segundos. No dijo nada, solo apretó los labios y caminó hacia la puerta con un paso más lento del habitual. Lucía lo vio desde el pasillo y notó el cambio en su expresión. Algo raro traía en la cara, como si no quisiera abrir, pero no le quedara de otra. Cuando abrió el portón, apareció ella, Isabela Luján, altísima, flaca como modelo, con el cabello castaño perfectamente planchado, lentes oscuros enormes y un bolso de marca que parecía costar lo mismo que un carro. Llevaba un vestido blanco entallado, sin una sola arruga, y unos tacones que no sonaban fuerte al caminar, pero que se sentían. Isabela no tocaba una puerta. Isabela se anunciaba, como si el mundo fuera suyo. Don Ernesto se cuadró. «Señorita Luján». «Don Ernesto, qué gusto», dijo ella quitándose los lentes. «¿Rodrigo está?» «No tenía conocimiento de su visita», respondió él, sin moverse un centímetro. Isabela sonrió como si eso no le importara nada. «Ya sabes que a veces me gusta sorprender». «Anda, avísale. Dile que estoy aquí».
Don Ernesto dudó un segundo, pero al final se hizo a un lado. Isabela entró como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez. Caminó directo al recibidor, mirándolo todo con la misma expresión de superioridad de siempre. No preguntó por nadie, no pidió permiso. Simplemente cruzó la casa como si le perteneciera. Lucía, que acababa de salir de la lavandería con una canasta en brazos, se detuvo al verla. No sabía quién era, pero algo en su forma de andar, en la manera en que movía el cuello y miraba por encima del hombro, la hizo saber que no era alguien común. Isabela también la vio. La escaneó de pies a cabeza en un segundo. Luego siguió su camino sin saludar. Rodrigo bajó unos minutos después, con expresión de sorpresa y molestia a la vez. Llevaba el saco en la mano y la corbata medio aflojada. «¿Qué haces aquí?» Isabela abrió los brazos. «Vine a verte. ¿Está mal?» «Un poco. Sí. No avisaste». «Ay, por favor», dijo ella, entrando a la sala como si nada. «¿Desde cuándo tú y yo necesitamos agenda? Solo vine a saludarte». Rodrigo suspiró. No era la primera vez que Isabela aparecía sin decir nada. Habían tenido una historia años atrás, antes y después de Marina, un pasado enredado. Él ya no sentía nada por ella, pero Isabela nunca entendió el mensaje. «Estoy ocupado». «Lo sé», dijo ella, sentándose en uno de los sillones como si estuviera en su propia sala. «Pero necesito hablar contigo. Solo unos minutos. Es importante». Rodrigo se quedó de pie. «¿Otra vez con tus ideas de negocios?» «No», respondió ella, sacando algo de su bolsa. «Esta vez es otra cosa». Le mostró una carpeta. Rodrigo no la tomó. «¿Qué es?» «Información. Sobre la empresa. Sobre un contrato nuevo con una firma extranjera. Sé que estás en problemas con Guadalajara. Y yo tengo contactos que podrían ayudarte a salvar esa división. Solo quiero que lo escuches». Rodrigo tomó la carpeta y la hojeó rápido. Isabela lo observaba con una sonrisa apenas marcada. Sabía cómo presionar. Siempre sabía. ¿Cuál es el precio? Ninguno. Bueno, tal vez una cena, un café, una charla entre socios, como en los viejos tiempos. Rodrigo cerró la carpeta. «Te agradezco la información, pero no quiero nada más. Ya lo hablamos». Isabela sonrió más, pero sus ojos ya no eran tan dulces. «Rodrigo, no seas necio. Estoy tratando de ayudarte. Sé cosas que tú no sabes. Gente que quiere ver caer tu empresa. Y yo estoy del otro lado. Lo sé», dijo él sin mirarla. «Pero también sé que nada es gratis contigo». Ella se levantó. Lo miró fijo. «Estás cambiando. Desde que esa muchachita apareció, algo se está moviendo aquí. El niño. Tú. Esta casa ya no es la misma. No quiero que confundas lealtades, Rodrigo. No todos son lo que aparentan». Rodrigo frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «Investiga a la nueva», dijo ella, dándose la vuelta. «No todo lo que brilla es inocente». Rodrigo no respondió. Isabela caminó hacia la puerta como una reina destronada. Don Ernesto la esperaba con la misma cara de siempre. La acompañó sin decir palabra. Cuando cruzó la reja, volvió a ponerse los lentes de sol. «Te lo advertí, Rodrigo», murmuró antes de subirse a su camioneta. Lucía, que había estado doblando manteles cerca de la entrada, no escuchó nada, pero la forma en que Isabela la miró por última vez antes de irse le dejó un escalofrío en la espalda, como si algo malo se hubiera activado sin que nadie lo notara. Esa noche, Rodrigo revisó la carpeta que ella le había dejado. Había datos reales, nombres, correos, fechas, información útil, pero no podía dejar de pensar en su tono, en sus palabras, y aunque no quería admitirlo, una parte de él sí empezó a dudar, porque eso era lo que mejor hacía Isabela, sembrar dudas. Mientras tanto, Gabriel dormía con su cuaderno cerrado bajo la almohada, y Lucía, desde su cuarto, miraba al techo, sintiendo que algo en el aire había cambiado. A veces, una sola persona puede volver a abrir heridas que apenas estaban empezando a cerrar, y a veces, esa persona no necesita gritar, solo necesita entrar, sonreír y soltar una frase como quien suelta veneno. A pesar de la visita de Isabela y del mal sabor que dejó en el aire, la casa intentó volver a su ritmo. Rodrigo se sumergió en el trabajo más que nunca, encerrado en su estudio por horas, casi sin salir a comer. Don Ernesto se mantenía firme en sus horarios, como si nada lo alterara. Pero Lucía se había quedado con la mirada de esa mujer dándole vueltas en la cabeza. No por envidia, ni por celos, sino por desconfianza. Algo en ella la había hecho sentirse pequeña, y no le gustaba. Gabriel, por otro lado, seguía acercándose, cada día un poquito más. Una tarde, mientras Lucía regaba unas plantas junto al corredor trasero,
Sintió que alguien la observaba. Volteó y ahí estaba él, parado en la puerta con su cuaderno abrazado al pecho. Ya no parecía el niño que se escondía, ni el que caminaba con miedo. Ya se paraba firme, con curiosidad en los ojos. Lucía le sonrió. ¿Quieres ayudarme? Gabriel no respondió con palabras. Dejó su cuaderno a un lado y tomó una de las regaderas pequeñas que estaban junto a las macetas. Lucía le señaló las plantas más secas, y él comenzó a echarles agua con cuidado, concentrado, como si fuera una tarea delicada. Así empezaron. Ya no era solo dibujos, ni solo sonrisas. Ahora compartían momentos, chiquitos, pero llenos de algo que Lucía no sabía cómo explicar. A veces era ella quien buscaba actividades para incluirlo. Otras veces era él quien llegaba sin decir nada. Se sentaba junto a ella y empezaba a garabatear mientras ella doblaba ropa o limpiaba cristales. No hablaban mucho, de hecho, casi nada, pero no hacía falta. Gabriel tenía una forma especial de comunicarse. Señalaba cosas, escribía palabras sueltas, hacía gestos con la cara. Lucía lo entendía sin problema. Había empezado a aprender señas básicas con la terapeuta que venía una vez a la semana. Se quedaba a ver desde lejos, sin interrumpir. Poco a poco iba entendiendo más. Un día, Gabriel escribió en una hoja: ¿Tú tienes mamá? Lucía se lo quedó viendo con sorpresa. Asintió. Luego escribió: Sí, se llama Carmen. Está enferma. Gabriel tomó su cuaderno. Pensó un momento, y luego dibujó a una mujer acostada en una cama, con una niña al lado, dándole la mano. Arriba escribió: Yo tenía mamá. Tocaba el piano. Lucía sintió un nudo en la garganta. Se acercó, puso su mano sobre el dibujo, despacito, y lo acarició con los dedos. Gabriel la miró y no dijo nada, pero tampoco apartó la vista. Era la primera vez que hablaban de Marina así, sin miedo. Y aunque solo fueran dibujos, había algo poderoso en ese intercambio. Esa misma tarde, Rodrigo bajó a la sala y los encontró sentados en la alfombra, dibujando con crayones. No se escondieron. Gabriel levantó la cabeza y lo miró con tranquilidad. Lucía también. Rodrigo se quedó parado unos segundos, sin saber si interrumpir. Luego solo dijo: Gabriel, tu terapeuta viene en 20 minutos. Ve lavándote las manos. El niño asintió. Se levantó, tomó su cuaderno y salió del cuarto. Rodrigo se quedó con Lucía, quien ya estaba empezando a recoger los colores. No sabía si debía hablar, pero él fue quien rompió el silencio. ¿Él te busca a ti? Lucía lo miró. A veces. Yo no lo fuerzo, señor. Si él se acerca, yo lo dejo. Si no, lo respeto. Rodrigo asintió lento. Se notaba que tenía algo más en la cabeza, pero no lo decía. Luego soltó: ¿Y por qué crees que confía en ti? Lucía dudó, no por miedo, sino porque no tenía una respuesta segura. No sé, tal vez porque no lo trato como enfermo, ni como raro, solo como niño. Rodrigo la miró más tiempo del necesario, como si sus palabras le dolieran, pero también le hicieran sentido. Después se fue sin decir más. Don Ernesto, por su parte, seguía atento. Cada vez que veía a Gabriel muy cerca de Lucía, levantaba una ceja. No decía nada, pero el mensaje estaba claro. Estaba observando. Leticia, en cambio, no podía ocultar la ternura que le provocaba verlos juntos. Hasta empezó a guardarles galletas especiales. A veces, las dejaba sobre la mesa de la cocina con una notita que decía: para ustedes dos. Una tarde, mientras Gabriel coloreaba en el suelo y Lucía limpiaba un estante, él se paró de repente y fue por su cuaderno. Escribió: ¿Tú tienes miedo? Lucía se lo quedó viendo. ¿De qué? Gabriel escribió: de Rodrigo. Lucía no esperaba eso. Se quedó callada. Luego negó con la cabeza. No. ¿Tú sí? Gabriel dudó. Luego escribió: antes sí, ahora no. Lucía se agachó a su altura y le puso la mano en el hombro. Él te quiere, solo que no sabe cómo mostrarlo. Gabriel no escribió nada, pero por primera vez se apoyó en ella. Su frente tocó su brazo, apenas un segundo. Luego volvió a su lugar y siguió dibujando. Esa noche, Rodrigo volvió a pasar por la sala y los vio a través del ventanal. Ella sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, y el niño recargado en su hombro. No hizo nada, solo los vio. Se quedó quieto por varios segundos. Luego volvió a subir las escaleras sin hacer ruido. Lucía se fue a dormir con una sonrisa suave, no de esas exageradas, sino de las que vienen desde adentro. Y Gabriel, esa misma noche, dibujó algo nuevo. No era una casa, ni un piano, ni lluvia. Era una niña con trenza empujando un columpio, y un niño riendo. La conexión ya no era un chispazo. Era algo que crecía.
silencioso, real, fuerte. Eran las 6 de la tarde y el cielo comenzaba a ponerse naranja. Los árboles del jardín soltaban sus sombras largas sobre el pasto, y el aire olía a tierra mojada. Había llovido un poco durante la tarde, lo justo para limpiar el polvo y bajar el calor. Rodrigo salía del estudio con la cabeza cargada de números y llamadas pendientes. El estrés de los últimos días con la crisis en su empresa lo tenía cada vez más encerrado, más irritable, más solo. Pero esa tarde, en lugar de subir directo a su habitación o meterse otra vez entre papeles, decidió caminar hacia la sala sin motivo claro, y ahí se detuvo. Lucía y Gabriel estaban tirados sobre la alfombra, rodeados de hojas, crayones y unas tijeras. Habían hecho figuras de papel, pájaros, árboles, casitas. Gabriel sostenía uno de los pájaros frente a una lámpara encendida, haciendo sombras en la pared. Reía, no fuerte, no escandaloso, pero sí reía, de esa risa muda pero llena de vida que uno siente en el pecho. Rodrigo no avanzó. Se quedó parado, apoyado en el marco de la puerta, sin decir nada. Los miraba con una expresión difícil de explicar. No era molestia, no era incomodidad, era otra cosa, una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo parecido a tristeza. Lucía volteó y lo vio. Iba a ponerse de pie, pero él hizo un gesto con la mano, suave, pidiéndole que no se moviera. Ella obedeció. Se quedó ahí, sentada, viendo cómo Gabriel le mostraba orgulloso un árbol de papel que acababa de cortar. Lucía lo aplaudió bajito, y el niño le respondió con una sonrisa. Rodrigo sintió algo raro en el estómago, una punzada. No era dolor, era como si algo que había estado dormido por mucho tiempo, muy hondo, empezara a despertar despacito. No sabía por qué, pero en ese momento recordó una tarde con Marina. Ella tocaba el piano mientras Gabriel, de apenas 3 años, jugaba con bloques. Él leía un contrato, pero se distrajo al escuchar la melodía. Cuando alzó la vista, vio a Marina mirándolo con esa cara tranquila que ella tenía cuando estaba en paz. Rodrigo la besó sin pensarlo. Fue un beso simple, cortito, pero sincero. De esos que no necesitan explicación. El recuerdo se fue tan rápido como llegó. «Se ve feliz», dijo Rodrigo desde la puerta. Lucía levantó la cabeza. «Sí, señor. Mucho». «¿Desde cuándo se ríe así?» Lucía lo pensó. «Hace unos días, cuando empezamos a jugar con sombras». Rodrigo asintió. Luego entró lentamente a la sala. Gabriel se paró al verlo. No se asustó, pero sí se puso más serio. Rodrigo se acercó y le revolvió el cabello con la mano. No era algo que hiciera seguido. Gabriel lo miró a los ojos. Rodrigo le sonrió. Fue una sonrisa leve, apretada, pero honesta. «¿Eso hiciste tú?», preguntó, señalando el árbol de papel. Gabriel asintió. Luego fue por otro dibujo y se lo mostró. Era una figura con corbata, parada junto a un niño. Abajo decía, «Papá». Rodrigo parpadeó varias veces, como si el aire se le fuera de golpe. Tomó el dibujo, lo miró y solo dijo, «Gracias, hijo». Lucía se quedó quieta. Algo se había movido ahí, algo grande. Rodrigo se sentó en el sillón más cercano, con el dibujo en la mano. Gabriel volvió con Lucía al piso y siguieron jugando. Durante varios minutos, él los observó en silencio, no como un jefe, ni como un padre vigilante, sino como alguien que, por fin, entendía lo que estaba perdiéndose. Esa noche, ya en su habitación, Rodrigo abrió su cajón y sacó la carta, la de Marina, la misma que no había querido abrir desde hacía años. La observó por varios segundos. Tenía la inicial M en tinta azul, escrita con su letra. El sobre estaba un poco arrugado, pero entero. Sus dedos temblaban. No la abrió todavía. La volvió a guardar, pero esa vez la dejó arriba del escritorio, no escondida, como quien sabe que el momento está por llegar. Mientras tanto, Lucía preparaba a Gabriel para dormir. Le había contado una historia con dibujos, una de una niña que se perdía en un bosque y encontraba a un zorro que la guiaba de regreso a casa. Gabriel escribió, «¿Tú eres el zorro?». Lucía rió. «No, yo soy la niña. Tú me estás guiando a mí». Gabriel pareció confundido. Luego se acostó con su cuaderno en el pecho. «Buenas noches, campeón», dijo Lucía, apagando la luz. «Que sueñes bonito». Gabriel no respondió, pero antes de que ella saliera, hizo un gesto con la mano, uno que la terapeuta le había enseñado. Era «gracias», en lengua de señas. Lucía se llevó la mano al pecho, cerró la puerta con cuidado y salió al pasillo. Ahí, sin que ella lo notara, estaba Rodrigo. «¿Aprendiste eso con la terapeuta?». Lucía se asustó un poco, pero asintió. «La observo. Trato de aprender». Rodrigo se quedó en silencio un momento. «Él
Nunca me lo ha dicho a mí. Lucía bajó la mirada. No por pena, sino por respeto. Tal vez solo necesita tiempo, respondió ella con suavidad. Rodrigo la miró como si acabara de escuchar la cosa más sencilla y más profunda del mundo al mismo tiempo. Luego dijo: «Gracias por no rendirte con él». Lucía sonrió. Fue una sonrisa cálida, de esas que no se dan por compromiso. «Gracias por dejarme estar aquí». Rodrigo se quedó ahí, parado en medio del pasillo, viéndola alejarse. Su pecho dolía, pero ya no como antes. Ahora dolía como cuando algo está sanando. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no subió directo a su cuarto. Bajó a la sala, encendió la lámpara pequeña y se sentó frente al piano. No lo tocó, solo puso la mano encima, cerró los ojos y respiró profundo. El corazón, ese que creyó muerto, empezaba a despertar. No con gritos, no con discursos, solo con miradas, con silencios, con gestos, con vida. Ese miércoles amaneció raro. El cielo estaba despejado. La luz entraba por los ventanales con fuerza, y sin embargo, la casa se sentía pesada. Desde temprano, Lucía notó que algo no andaba bien. Gabriel no salió de su cuarto como siempre, no bajó al jardín, no apareció en la cocina para buscar su cuaderno, ni una sola seña, ni una sonrisa, nada. Lucía lo fue a buscar después de tender las sábanas. Tocó despacito la puerta. «Gabriel, ¿puedo pasar?» Silencio. Volvió a tocar, más fuerte. «Soy yo, Lucía». «¿Todo bien?» Abrió despacito y lo encontró acostado, tapado hasta el cuello. No se movía, solo tenía los ojos entrecerrados. Lucía se acercó con cuidado. Le tocó la frente con el dorso de la mano y la retiró de inmediato. Estaba ardiendo. «Ay, mi niño», susurró. «Está hirviendo». Gabriel no reaccionó. Lucía fue de inmediato a buscar a Leticia. La cocinera fue la que corrió a avisarle a don Ernesto. En menos de 10 minutos, Rodrigo ya estaba junto a la cama de su hijo, con el rostro tenso y los ojos clavados en ese cuerpo pequeño, quieto y rojo de fiebre. «¿Qué tiene?», preguntó sin poder ocultar la angustia. «Fiebre muy alta», dijo Leticia. «Lo mejor es llevarlo con el doctor». Rodrigo asintió y fue a buscar las llaves, pero Lucía, mientras mojaba una toalla con agua fría para bajarle la temperatura al niño, soltó una idea que cambió todo. «Podemos llamar al doctor que viene a darle terapia. Él sabe cómo tratarlo. Con él no se va a asustar». Rodrigo se detuvo en seco. La miró, respiró hondo y dijo: «Hazlo». Lucía sacó su celular, marcó el número, explicó todo, y en menos de media hora el doctor estaba en la casa. Era joven, amable, con voz suave. Le tomó la temperatura, revisó su garganta, lo escuchó con el estetoscopio y luego miró a Rodrigo con la cara seria. «Tiene una infección en la garganta y el oído. Nada grave, pero sí delicado en su caso. Va a necesitar antibiótico y reposo total. Nada de esfuerzo, nada de estrés, y alguien que esté con él todo el tiempo». Rodrigo asintió. «Yo me quedo». Pero apenas lo dijo, Lucía sintió una mirada en su dirección. No fue de Rodrigo, fue de Gabriel. Su mirada decía algo. Rodrigo también la notó. Se quedó en silencio unos segundos. Luego habló. «Quiero que tú te quedes también. No solo yo». Lucía parpadeó. No esperaba eso. «¿Yo?», Rodrigo afirmó. «Sí. Él confía en ti. Y yo también. Por ahora, lo que importa es que él esté bien». Lucía sintió cómo se le apretaba el pecho. No dijo que sí ni que no. Solo se sentó al borde de la cama, tomó un pañito húmedo y empezó a pasarle la frente con cuidado. El resto del día fue lento y pesado. Gabriel dormía en tramos, sudaba mucho, soñaba cosas, se movía, a veces respiraba fuerte, a veces apenas. Rodrigo canceló todas sus reuniones, no se despegó. Lucía tampoco. Se turnaban para mojar las compresas, darle agua con una jeringa, acariciarle el cabello, ponerle el termómetro cada cierto tiempo. Rodrigo lo miraba como si lo estuviera perdiendo otra vez, como si cada segundo fuera una cuenta atrás. Y en el fondo, no era solo miedo, era culpa, otra vez, porque así como cuando fue el accidente, ahora también sentía que no había hecho lo suficiente, que se había tardado en reaccionar, que el silencio de los días anteriores había sido más fuerte que el instinto. «¿Y si le pasa algo?», dijo de pronto, bajito, mientras Gabriel dormía. Lucía levantó la cabeza. «No le va a pasar nada. Va a estar bien». Rodrigo negó con la cabeza, mirando el suelo. «Yo no sé cuidar. No sé cómo se hace». Lucía lo miró directo. «¿Sabe cómo se hace? Estando aquí, quedándose. Eso es todo». Rodrigo apretó los labios. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. No podía.
Sentía que si lo hacía, ya no iba a parar. Pasó la noche sin que nadie durmiera bien. Leticia preparó un caldo que nadie comió. Don Ernesto bajó cada tanto a preguntar si necesitaban algo. El doctor volvió al día siguiente para revisar cómo iba la fiebre. Todavía no bajaba. Gabriel apenas abría los ojos. No podía dibujar. No podía jugar. Solo apretaba su cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo. Lucía le escribió en una hoja: «Estoy aquí». Gabriel la leyó y movió los labios. Despacito, sin sonido. Intentaba decir algo. Lucía se agachó. «¿Qué, mi amor?» Gabriel señaló su cuaderno. Luego señaló su oído. Y finalmente hizo una seña con la mano. Era dolor. Lucía le acarició el pelo. «Ya va a pasar. Lo prometo». Rodrigo estaba en la puerta, mirándolo todo. Se le notaba que quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Hasta que, después de varias horas, entró. Se sentó en la otra orilla de la cama y tomó la mano de su hijo. Gabriel lo miró. No se la soltó. «Perdóname», dijo Rodrigo con voz baja. «Perdóname por no saber cómo hacerlo mejor». Lucía sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta, no por las palabras, sino porque Gabriel no apartó la mirada. Lo escuchaba, aunque no lo oyera, y eso era suficiente. La fiebre empezó a bajar en la madrugada del segundo día. Fue lento, pero real. Cuando el doctor llegó al amanecer, sonrió al ver el termómetro. Ya está saliendo de la etapa fuerte. Ahora solo es cuestión de descansar. Rodrigo se dejó caer en el sillón del cuarto. Cerró los ojos. Lucía le trajo un vaso de agua. Él lo tomó sin decir nada, pero su mano rozó la de ella al recibirlo. Fue un gesto chiquito, pero sincero. «Gracias», dijo. Lucía solo asintió. Gabriel dormía tranquilo por primera vez. Su frente estaba seca, su respiración pareja. En el cuaderno, abierto sobre la cama, había una hoja con un dibujo mal hecho por la fiebre, pero claro, una figura con trenza, otra con corbata, y en medio, un niño con una cobija. Abajo, con letra temblorosa, decía: «Gracias por no irse». Esa tarde, la casa estaba más tranquila que nunca. Después de 2 días de fiebre, sustos y desvelos, Gabriel por fin dormía profundamente, con la cara relajada, sin sudor en la frente, respirando parejito. Lucía se quedó sentada en una silla junto a la cama, vigilando que no tuviera frío, que no se moviera mucho, que siguiera bien. Rodrigo entró sin hacer ruido, con una cobija en la mano, y la puso sobre los pies del niño. No dijo nada, solo se quedó mirando por un rato, en silencio, y luego le hizo una seña a Lucía para que lo acompañara afuera. Salieron del cuarto con cuidado, cerraron la puerta sin hacer ruido, y caminaron juntos por el pasillo. Ninguno de los dos hablaba, solo se escuchaban sus pasos suaves sobre el piso brillante. Cuando llegaron a la sala, Rodrigo se detuvo, miró el piano cubierto, ese mueble que había sido parte del alma de su casa y que llevaba años apagado, enterrado bajo la manta gris. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de pronto, sin mirar a Lucía. «Claro, señor», respondió ella. «¿Qué sentiste la primera vez que lo tocaste?». Lucía lo pensó un segundo. «Miedo. Pensé que me iba a regañar. Y también curiosidad, como si hubiera algo atrapado ahí dentro». Rodrigo asintió, como si eso fuera justo lo que él también sentía. Marina lo tocaba cada noche. No importaba si el día había sido malo, largo o cansado. Ella se sentaba aquí y empezaba a tocar. A veces melodías largas, a veces solo unas notas, pero llenaba la casa. Se acercó al piano. Lucía se quedó en su lugar, sin moverse, viéndolo desde atrás. Cuando se fue, no pude ni acercarme. Era como si el piano gritara cada vez que lo veía, como si me recordara todo lo que ya no estaba. Rodrigo levantó la manta con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, dejó el piano completamente descubierto. El brillo seguía intacto, las teclas, limpias. Se notaba que, a pesar del abandono, alguien las había cuidado. Tal vez don Ernesto, tal vez Leticia, tal vez nadie, tal vez el piano solo esperaba. Rodrigo se sentó en el banco, puso las manos sobre las piernas, respiró hondo. Luego, sin pensarlo mucho, levantó los dedos y presionó una tecla. Un sonido claro, suave, salió al instante. Se escuchó por toda la sala. Y luego vino otra nota, y otra más. Lucía no podía creer lo que estaba viendo. Rodrigo, el hombre que siempre caminaba con la cara seria, que casi no hablaba, que evitaba todo lo que tuviera que ver con el pasado, estaba tocando. No era una melodía perfecta. Era lenta, torpe al principio, pero había algo en ella, una emoción cruda.
como si cada tecla sacara un pedacito del corazón de ese hombre. Lucía se acercó despacio y se sentó en el sillón más cercano, sin decir nada. Solo escuchaba. Y lo que escuchaba no eran solo notas. Era memoria, era dolor, era amor encerrado. Rodrigo cerró los ojos mientras tocaba. La canción empezó a sonar más clara. Ya tenía ritmo, ya tenía sentido. Era la misma que Marina solía tocar. Una lenta, melancólica, que llenaba la casa de un silencio bonito, no como el de ahora. Era una canción que Gabriel escuchaba cuando era bebé, que Marina tocaba cuando quería calmarse, que Rodrigo, sin admitirlo, había guardado en el alma. Las notas siguieron saliendo, una tras otra, hasta que llegó un momento en el que Rodrigo se detuvo, no por error, sino porque ya no pudo más. Abrió los ojos y tenía lágrimas ahí, al borde. Lucía lo notó, no dijo nada, no hizo un gesto, solo esperó. Rodrigo levantó la mirada y la encontró con la suya. Estaba vulnerable, abierto, como nunca. No he llorado desde el accidente, confesó con voz baja. Lucía lo escuchó sin moverse. No pude, ni en el funeral, ni cuando me dijeron que Gabriel ya no oía. Nada. Me encerré en mi estudio y no salí. Me volví piedra. A veces, dijo Lucía despacito, uno se congela para no romperse. Rodrigo bajó la mirada. Pero ahora, no sé por qué, pero mientras tocaba la vi, como si estuviera sentada aquí, como antes, con ese vestido azul que tanto le gustaba. Y Gabriel, ahí, en la alfombra, jugando. Y por un momento, creí que todo estaba como antes. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero aguantó. Rodrigo volvió a tocar unas notas, más suaves, más lentas, como si probara el recuerdo, como si quisiera quedarse un poco más ahí, donde todavía existía Marina, donde Gabriel aún escuchaba, donde él no era este hombre roto. Gracias, dijo él sin mirarla, por quedarte, por no tenerle miedo al dolor. Lucía tragó saliva. No se le tiene miedo al dolor, señor. Se le tiene miedo a no salir de él. Rodrigo sonrió un poco, apenas. Luego se levantó del banco, cubrió el piano con la manta, pero esta vez sin tristeza. Lo hizo con respeto, como quien guarda algo valioso, no como quien quiere esconderlo. ¿Te gustaría aprender? Lucía se sorprendió. ¿A tocar? Rodrigo asintió. Sí, a Marina le gustaba enseñar. Y tú tienes algo que... no sé explicar, pero sé que podrías hacerlo. Lucía sonrió con los ojos. Me encantaría. Rodrigo se fue de la sala sin decir más. Lucía se quedó ahí, viendo el piano, con el corazón agitado, como si acabara de pasar algo muy grande, y todavía no alcanzara a entenderlo del todo. En el segundo piso, Gabriel se movía en la cama. No se despertó, pero en su sueño, una melodía suave seguía sonando, una que había escuchado antes, cuando todo estaba bien, una que no necesitaba oír para sentirla. La noche había caído sin prisa, esa clase de noche en la que el aire se siente más frío que de costumbre, aunque no haga viento. Gabriel dormía tranquilo en su habitación, con su cuaderno a un lado de la almohada y la luz de la lámpara apagada desde hacía rato. Lucía estaba en la cocina, guardando los últimos trastes limpios en su lugar. Leticia ya se había ido a dormir. Don Ernesto cerraba las cortinas del recibidor con su rutina impecable de siempre. Rodrigo estaba en su estudio, sentado en el sillón de cuero, con la carta entre las manos. Esa misma carta que llevaba años escondida, guardada en la gaveta más baja de su escritorio, un sobre beige, algo arrugado por el tiempo, pero intacto, y en el centro, escrita con tinta azul, una sola letra, M, la inicial de Marina. Rodrigo la había encontrado 2 meses después del accidente, al limpiar el vestidor de su esposa por primera vez. Estaba en una caja de madera pequeña, junto a unas fotos antiguas, un perfume a medio usar y un cuaderno de recetas. No la había abierto, no por olvido, sino por miedo, a lo que dijera, a lo que removiera, a lo que confirmara. Pero ahora era distinto. Después de haber tocado el piano, después de haber visto a Gabriel sanar, después de haberse dejado tocar el alma por todo lo que Lucía estaba provocando en esa casa, ahora sí se sentía listo. Abrió el sobre despacio, como si fuera algo frágil. Sacó la hoja. Era de las que usaba Marina para escribirle recados bonitos. Tenía un dibujo pequeño de un girasol en la esquina. La letra era inconfundible, redonda, clara, llena de vida. Rodrigo empezó a leer. Mi amor, no sé cuándo vas a leer esto. Tal vez nunca. Tal vez algún día, si las cosas cambian, si pasa algo. No escribo esto porque tenga miedo, sino porque quiero dejar algo dicho, algo que vaya más allá de la voz, algo que se pueda leer cuando el silencio sea lo único que nos quede.
Rodrigo tragó saliva. Sus dedos apretaban la hoja, pero no la arrugaban. Seguía. Tú sabes que no soy mujer de dejar cartas, pero esta me nace desde otro lugar, desde la madre, desde la esposa, desde la mujer que te ama más allá de cualquier discusión, rutina o cansancio. He pensado mucho en cómo sería nuestra vida si algo nos pasara, y no me refiero a morir, me refiero a cambiar, a perder algo, a tener que empezar de nuevo desde un lugar más oscuro. La hoja temblaba en sus manos, pero él seguía. El corazón le latía fuerte. Cada línea lo desarmaba un poco más. Si algún día Gabriel deja de escuchar el mundo, si la vida decide que su camino será en silencio, te pido algo. No lo empujes, no lo encierres, no lo trates como alguien roto. Enséñale a escuchar con el alma. Enséñale que los sonidos no solo están en los oídos, que la música se puede sentir en el pecho, que las palabras también se dibujan, se cantan con las manos, se gritan con una mirada. Rodrigo cerró los ojos. Las lágrimas ya le rodaban sin permiso. La voz de Marina parecía estar hablándole ahí mismo, al oído. Y tú, si tú algún día te apagas por dentro, si te invade la culpa, el dolor o el miedo, quiero que recuerdes esto. Busca la música donde todo calla. No le tengas miedo al silencio. Ahí vas a encontrarme, siempre. No vivas con la idea de que fallaste. Vive con la esperanza de que aún puedes construir algo nuevo, porque mientras sigas respirando, tienes oportunidad de amar otra vez, de reír otra vez, de sanar. Rodrigo soltó un sollozo, corto, seco. Se tapó la boca con la mano, cerró los ojos fuerte, se dejó ir. La carta seguía. No quiero que te encierres, Rodrigo. No quiero que vivas con los puños apretados y el alma congelada. Marina Herrera no está hecha para ser recordada con tristeza. Si me voy, quiero que vivas, que abraces a Gabriel cada día, que lo escuches, aunque no hable, que lo mires, aunque no te mire. Y si un día llega alguien que le devuelva la luz a esta casa, no la alejes. No preguntes por qué. Solo siente. Déjate sentir. Rodrigo dejó caer la carta sobre sus piernas. Se tapó la cara con ambas manos. No lloraba así desde que era niño. Se quebró completo, sin orgullo, sin fuerza. Solo él, roto, por fin sacando todo lo que había guardado durante años. Lucía pasó por el pasillo rumbo a su habitación y escuchó algo. Un sonido leve. Se asomó con cuidado. La puerta del estudio estaba entreabierta. Vio a Rodrigo encorvado en el sillón, llorando en silencio. No se atrevió a entrar. Solo se quedó un segundo observando. No por morbo, sino por respeto. Rodrigo recogió la carta con las manos temblorosas, la volvió a meter al sobre y la puso sobre el escritorio, sin esconderla esta vez. Se limpió la cara con las mangas de la camisa. Miró hacia el piano. Estaba cubierto de nuevo, pero ya no dolía igual. Ahora parecía que tenía un nuevo significado. Subió despacio a ver a Gabriel. Entró sin hacer ruido. Se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello. El niño abrió los ojos y lo miró. Rodrigo sonrió. «Aquí estoy, hijo». Gabriel no dijo nada, pero levantó su cuaderno, escribió una palabra y se la mostró. «¿Lloraste?» Rodrigo asintió. «Sí». Gabriel escribió otra. «¿Por mamá?» Rodrigo volvió a asentir. Gabriel hizo una seña con la mano. Rodrigo no la entendió. El niño la repitió. Era «te quiero». Rodrigo le tomó la mano. «Yo también. Más de lo que puedo decirte». Lucía, desde el pasillo, vio todo. Cerró los ojos, respiró hondo y sonrió, porque sin saberlo, esa carta no solo había hablado con Rodrigo, también le había hablado a todos. Amaneció diferente, no porque saliera el sol más fuerte o porque los pájaros cantaran más bonito. Fue otra cosa. Algo en el aire, algo en la forma en que la casa respiraba, en cómo Lucía salió de su habitación con una sensación distinta en el pecho, en cómo Rodrigo bajó por las escaleras con una expresión más liviana, como si durante la noche alguien le hubiera quitado de encima una piedra enorme que llevaba años cargando. Gabriel ya estaba despierto, sentado en la mesa del desayuno con su cuaderno abierto. Había dibujado un círculo con una palabra en medio, mamá. Alrededor había 3 figuras. Una era él, otra era Rodrigo, y la última, sin dudas, era Lucía. Rodrigo lo vio y no dijo nada, solo se sentó junto a él. Le acarició el hombro y lo miró en silencio. Leticia sirvió jugo y pan dulce sin hablar mucho, como si entendiera que algo estaba pasando. Don Ernesto entró después con el periódico bajo el brazo, echó un vistazo al comedor y se detuvo un segundo más de lo normal al ver a los 3 juntos. Luego siguió de largo. Lucía ayudó a Gabriel a pelar una mandarina.
El niño le sonrió. Rodrigo la miró. No fue un vistazo casual. Fue uno de esos que se quedan quietos más de lo necesario. Ella lo notó, pero no dijo nada. Después del desayuno, Rodrigo pidió hablar con don Ernesto en su estudio. «Voy a hacer cambios», dijo sin rodeos. El mayordomo levantó la vista del portapapeles. «¿Qué tipo de cambios, señor?» Rodrigo se apoyó en el escritorio con ambas manos. «Voy a reestructurar la rutina de la casa. A partir de ahora, Lucía puede moverse con libertad en todas las áreas. Ya no quiero que nadie le diga dónde puede estar o con quién puede hablar. Gabriel necesita estabilidad, y ella se la da». Don Ernesto frunció el ceño apenas un poco. «¿Está seguro de esa decisión?» «Completamente. ¿Desea que el resto del personal lo sepa?» «Sí, quiero que todo quede claro. A partir de hoy Lucía no es la nueva. Es parte de esta casa». El mayordomo asintió, aunque su expresión no era de agrado total. «Como usted diga». Rodrigo se quedó mirando por la ventana cuando don Ernesto salió. Sus ojos fueron directo al jardín, donde Gabriel y Lucía caminaban juntos. Él le mostraba un avión de papel que había hecho, y ella lo lanzaba al aire mientras reía. Había una ligereza en ellos que no se podía fingir, una paz que no se compraba, y en ese instante, Rodrigo supo que lo correcto no siempre era lo que decía el manual. A veces, lo correcto era lo que hacía sonreír a tu hijo. Más tarde, Lucía fue llamada por el propio Rodrigo. Entró al estudio con el corazón latiéndole rápido, sin saber si había hecho algo mal. Él la esperaba de pie, con la carta de Marina en la mano. «Quiero darte algo», le dijo. Ella dudó. «¿A mí?» Rodrigo le extendió el sobre. Lucía lo tomó con cuidado. Abrió los ojos al ver la letra de Marina. «¿Es de ella?» Rodrigo asintió. «La escribió antes del accidente. La encontré hace años, pero no pude abrirla. Hasta anoche». Lucía miró el sobre como si tuviera fuego entre las manos. «¿Y por qué me la da?» «Porque sus palabras me hicieron ver muchas cosas, cosas que tú ya me habías mostrado, sin decirlas. Marina me pidió que buscara la música donde todo calla, y tú llegaste justo cuando todo estaba en silencio». Lucía sintió que se le apretaba el pecho. «Yo solo hice lo que sentí», dijo, con la voz bajita. No esperaba nada a cambio. Rodrigo caminó hacia el piano, lo miró unos segundos y dijo, «Y sin esperar nada, lo cambiaste todo». En ese momento, Gabriel entró corriendo al estudio con un dibujo en la mano. Se lo entregó a Rodrigo. Era un avión volando entre nubes. Abajo, 3 figuras con la palabra «nosotros». Rodrigo se agachó, lo abrazó fuerte. Luego se levantó y miró a Lucía. «Hay algo que quiero proponerles». Lucía lo miró confundida. «¿Proponernos?» Rodrigo asintió. «Mañana tengo que viajar a Guadalajara. Hay una reunión importante con los inversionistas. Antes, me habría ido solo. Me habría encerrado en un hotel, lidiando con todo sin hablar con nadie. Pero ahora no quiero irme así». Lucía lo escuchaba en silencio. «Quiero que me acompañen», dijo él, «tú y Gabriel. No como empleados, no como invitados, como familia». Gabriel levantó la vista. Sonrió de inmediato. Se aferró al brazo de su papá como si hubiera estado esperando eso desde siempre. Lucía se quedó callada, procesando, con el corazón latiéndole en los oídos. «¿Estás seguro?» «Sí. No quiero seguir haciendo esto solo. Y si tú aceptas, para mí, sería como volver a empezar». Lucía sintió lágrimas queriendo salir, pero se las aguantó. «Entonces sí, vamos». Rodrigo respiró hondo. Cerró los ojos un segundo, como si acabara de soltar un peso enorme. Abrió los brazos y Gabriel se le colgó al cuello. Más tarde, Leticia lloró al enterarse. Don Ernesto no dijo nada, pero su ceño fruncido hablaba solo. Algunos empleados empezaron a murmurar, pero a Rodrigo no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, lo que pensaran los demás no tenía peso. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que sentía, y sabía, sobre todo, que Marina lo entendería. Esa noche, mientras preparaban una pequeña maleta con lo necesario para el viaje, Gabriel le mostró a Lucía una hoja doblada. Tenía escrito algo que nunca antes había puesto en sus dibujos. «Quiero que vengas conmigo, porque contigo no tengo miedo». Lucía se tapó la boca con la mano. No dijo nada, solo lo abrazó. Y así, sin gritos, sin promesas, sin palabras grandes, se tomaron decisiones que cambiarían el destino de los 3 para siempre. El vuelo a Guadalajara salía en 2 días. Rodrigo ya había confirmado todo: el hotel, la reunión, los boletos. Gabriel estaba emocionado. Contaba las horas con dibujos en su cuaderno. Había hecho uno del avión, otro del cielo lleno de estrellas, y uno donde estaban los 3, él, Lucía y Rodrigo.
sentados juntos como si fueran una familia de verdad. Lucía, aunque no lo decía en voz alta, sentía que todo empezaba a tener sentido. Se le notaba en los ojos, en la forma en que caminaba por la casa, en cómo sonreía hasta mientras barría el pasillo. Pero justo cuando parecía que nada podía romper esa paz, apareció Isabela. No llegó en auto, no entró por la puerta principal. Esta vez vino caminando, con un sobre en la mano y una mirada más filosa que nunca. Tocó el timbre con insistencia. Don Ernesto abrió. El gesto serio de siempre no le duró mucho al verla. ¿Otra vez por aquí?, preguntó él sin disimular su molestia. No vengo a saludar, dijo Isabela, levantando el sobre. Necesito hablar con Lucía, a solas. Ella está ocupada, respondió el mayordomo firme. Entonces dile que la espera una mujer que conoce cosas que a Rodrigo no le gustaría saber. Don Ernesto dudó unos segundos. Miró hacia dentro de la casa, luego de nuevo a Isabela. No le gustaba, pero sabía que algo traía entre manos. Fue por Lucía sin decir palabra. Lucía estaba en el cuarto de Gabriel, doblando ropa limpia. Cuando don Ernesto entró, le dijo con voz seca: «Hay alguien que quiere verla. Afuera. Dice que es importante». Lucía frunció el ceño. Caminó por el pasillo sin apuro, pero con el corazón acelerado. En cuanto vio a Isabela del otro lado de la reja, sintió algo en el estómago, un presentimiento, una incomodidad que no sabía explicar. Salió por la puerta de servicio. Isabela la esperaba parada derecha, con su bolso cruzado en un brazo y el sobre todavía en la mano. «Hola, Lucía», dijo con tono falso, casi amable. «Qué bonita te ves, tan integrada, tan cómoda». Lucía no respondió, solo esperó. «No vengo a discutir, no te preocupes», siguió Isabela. «Solo quiero hacerte un favor, uno de esos que nadie agradece pero que después se valoran con el tiempo». Lucía frunció el ceño. «No necesito ningún favor. ¿Estás segura?». Isabela agitó el sobre frente a ella. «Porque tengo aquí algo que, si Rodrigo llega a ver, te aseguro que se te acaba el jueguito de empleada que salvó a la familia». Lucía dio un paso al frente. «¿Qué es eso?». «Información. De tu pasado. De tu familia. Cosas que quizá tú misma has querido olvidar, pero que los demás no. ¿Quieres leerlo tú o prefieres que se entere Rodrigo primero?». Lucía la miró con rabia, pero no se movió. Isabela sonrió. «¿Te suena el nombre de Fermín Morales?». Lucía sintió que se le iba el aire. Era como si le hubieran metido un puñetazo directo al estómago. Bajó la mirada. No hacía falta que dijera más. «Sí, tu padre, preso por robo, ¿no? Dicen que fue por necesidad. Otros dicen que fue por vicio. La verdad, a mí no me importa, pero a Rodrigo puede que sí». Lucía levantó la cabeza con los ojos llenos de rabia. «Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo era una niña. ¿Y crees que eso importa?», preguntó Isabela, inclinándose un poco hacia ella. «Rodrigo es un hombre de negocios, de imagen. No se va a arriesgar a que se diga que dejó entrar a una muchachita con ese historial a su casa, a su vida, a su hijo». Lucía apretó los puños, pero se controló. «¿Qué quieres?». Isabela sonrió, una sonrisa helada. «Que te vayas, que no subas al avión, que te despidas sin hacer ruido. No me importa cómo lo hagas, pero aléjate, porque si no, este sobre llega a sus manos». Lucía respiró hondo, tragó saliva, miró el sobre como si quemara. «Eso es chantaje. Llámalo como quieras», dijo Isabela, girándose para irse. «Tienes hasta mañana». Lucía se quedó ahí, clavada al suelo, con el corazón a mil. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo, pero no hizo nada. Solo volvió a entrar a la casa en silencio. Esa noche no pudo dormir. Miraba el techo de su cuarto sin parpadear. Pensaba en su madre, en lo mucho que había luchado por dejar ese pasado atrás, en lo injusto que era tener que pagar por errores que no eran suyos. Pero más que todo, pensaba en Gabriel, en Rodrigo, en lo que habían construido, en lo que sentía, y ahí, acostada con la cabeza sobre la almohada, tomó una decisión. Ya no tenía 5 años, ya no era una niña escondida en una esquina mientras su padre era arrestado. Ahora era una mujer, y no iba a dejar que alguien más manejara su vida con miedo. A la mañana siguiente, entró al estudio. Rodrigo estaba revisando papeles para el viaje. En cuanto la vio, notó algo raro en su cara. «¿Estás bien?». Lucía no respondió. Caminó directo hacia él. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era una copia. Se lo puso en el escritorio. Rodrigo lo abrió. Lo leyó. Levantó la vista. «¿Qué es esto?». Lucía respiró profundo. «La verdad. Mi papá se llama Fermín Morales. Estuvo preso. Cuando yo era niña. Nunca regresó a casa. Mi mamá se partió el lomo para sacarnos adelante.
Yo trabajé desde los 14, limpiando casas, cuidando niños, vendiendo comida, todo eso para no repetir su historia. Rodrigo la miraba serio. No hablaba. Isabela fue a verme ayer. Me mostró ese papel. Me pidió que me fuera, que los dejara. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque estoy cansada de esconderme. Porque no le debo nada a nadie. Porque usted tiene derecho a saber, pero también tengo derecho a defender lo que construí aquí. Rodrigo se levantó. Se acercó a ella. ¿Tú crees que eso cambia algo? Lucía dudó. No sé. Por eso vine. Si usted cree que no soy la persona indicada para estar al lado de su hijo, o en su vida, dígamelo y me voy. Rodrigo la miró con los ojos llenos de algo que no era enojo. Era otra cosa. Algo más profundo. Lucía, si algo me enseñó esta casa es que las personas no son lo que tienen, ni lo que cargan. Son lo que hacen cuando nadie las ve. Y tú le devolviste la vida a mi hijo. Lucía lo miró sin poder creerlo. Entonces... Rodrigo sonrió leve. Entonces quédate. Y que Isabela haga lo que quiera. Lucía soltó el aire. Sintió que se le caía un peso del alma. Rodrigo la abrazó. No como un patrón, como un hombre que por fin entendía el valor de la verdad. Desde afuera, Gabriel los observaba, sonreía, y con su cuaderno en la mano, escribió una sola palabra: familia. Amaneció claro. El cielo sin una sola nube. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas de la casa. Era de esas mañanas donde todo parece calmo, pero por dentro algo se mueve. Rodrigo ya tenía las maletas listas. Gabriel daba vueltas por el jardín con su cuaderno y su mochila colgada, esperando impaciente el viaje. Lucía ayudaba a Leticia con unas cosas en la cocina, pero su mente estaba en otro lado. Seguía reviviendo la conversación de la noche anterior. Las palabras de Rodrigo, su mirada, la forma en que le dijo que se quedara, todo le seguía dando vueltas. Don Ernesto entró a la cocina con su cara de siempre, seria, recta, pero al ver a Lucía, hizo una pausa. ¿Va a viajar con ellos? Lucía levantó la mirada sin miedo. Sí. Don Ernesto la miró un segundo más. Luego siguió su camino sin decir nada más. En la sala, Rodrigo revisaba su correo cuando sonó su celular. Vio el nombre en la pantalla. No dudó en contestar. ¿Qué quieres ahora, Isabela? La voz del otro lado sonó tranquila, calculadora. Veo que no hiciste nada con lo que te entregué. Rodrigo suspiró. Ya sabía todo. Lucía me lo contó. Isabela soltó una risa corta. Mo, ¿y eso no te dice nada? ¿No te hace pensar que estás confiando en alguien que ocultó su pasado? Me hace pensar que estoy confiando en alguien que no tiene nada que esconder. Porque si tú no me hubieras traído esa copia de archivo, ella de todos modos me lo habría dicho. Isabela se quedó en silencio un momento. Luego habló con tono más frío. Te estás dejando llevar. Estás mezclando lo que sientes con lo que debes hacer. Rodrigo no respondió enseguida. Miró por la ventana, donde Gabriel jugaba en el jardín. ¿Y sabes qué? Tal vez por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo justamente eso. Isabela colgó sin despedirse. Rodrigo dejó el celular sobre la mesa y se quedó un rato quieto. Luego salió al jardín. Gabriel corrió a él con un dibujo nuevo. Era un avión volando entre nubes. En cada ala, un nombre: Rodrigo y Lucía. En el medio, él. Rodrigo le revolvió el cabello con una sonrisa. Después miró a Lucía, que acababa de salir con una pequeña maleta. ¿Lista? Lucía asintió. Sí, solo me falta algo. Se giró y entró de nuevo. Caminó hasta la habitación del servicio donde había vivido desde que llegó. Buscó en el cajón de su buró una caja pequeña. La abrió. Adentro, varias cartas de su mamá, fotos viejas y una imagen de la Virgen. Sacó la foto de su madre sonriendo desde una silla de ruedas. La besó. Gracias por enseñarme a no tener miedo. Al cerrar la puerta, se encontró con don Ernesto en el pasillo. Esta vez él sí la detuvo. Yo conocí a su padre. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué? Sí, fue jardinero en la casa de unos socios de don Rodrigo. Lo vi pocas veces. Era un hombre complicado, pero se notaba que quería a su familia. Cuando lo arrestaron, todos pensaron que no volvería a saberse de ustedes. Lucía bajó la mirada. Él sí no volvió. Pero mi mamá nunca se rindió. Don Ernesto hizo algo que no solía hacer. Le puso una mano en el hombro. Usted tampoco se rindió, y eso se nota. Lucía asintió sin palabras. Al salir otra vez al jardín, ya estaba todo listo. El chofer guardaba las maletas en la cajuela. Gabriel brincaba de un lado a otro, señalando las nubes. Pero entonces, un auto se estacionó frente a la casa. Rápido, sin aviso. De él bajó Isabela, caminando con paso firme y cara de guerra. Rodrigo la vio venir desde el portón. Se adelantó.
No es momento para esto. Justo por eso vengo, dijo ella sacando su celular. Si no vas a hacer nada con lo que te entregué, lo sabrá todo el mundo. Lucía se acercó, despacio, sin miedo. No necesita decirle nada a nadie, Isabela, porque ya lo dije yo. Isabela apretó los labios. ¿Crees que ganaste, no? Que te metiste en una casa bonita, que enamoraste al jefe, que ahora eres parte de la familia. Rodrigo intervino, firme. No es un juego, y nadie ganó. Tú viniste a lastimar, a usar información para manipular. Pero ella enfrentó todo, y tú quedaste en evidencia. Isabela soltó una risa vacía. Te vas a arrepentir, Rodrigo. Tal vez, pero prefiero eso a seguir rodeado de gente que solo sabe moverse entre máscaras. Isabela retrocedió un paso. Su mirada ya no tenía la fuerza de antes. Se dio la vuelta, se subió al auto y se fue sin más. Rodrigo se giró hacia Lucía. Ella todavía estaba firme, pero con los ojos brillosos. ¿Estás bien? Lucía asintió. Sí, es solo que nunca pensé que todo saldría así. Las verdades a veces duelen, pero también liberan, dijo Rodrigo. Y tú fuiste valiente, muy valiente. Gabriel los miraba desde un rincón, con su cuaderno en las manos. Se acercó y les mostró una hoja nueva. Tenía 3 palabras escritas con plumón rojo. Ya no hay miedo. Rodrigo lo alzó en brazos. Lucía los abrazó a los dos. Ahí, bajo el sol de la mañana, los 3 se quedaron un momento quietos, unidos. La verdad había salido, y no destruyó nada. Al contrario, les dio algo que no esperaban. Fuerza. Fuerza para seguir adelante, juntos. El aeropuerto estaba lleno de ruido, pero Rodrigo, Lucía y Gabriel parecían caminar dentro de una burbuja. A pesar de los anuncios por el altavoz, las maletas rodando, la gente corriendo con boletos en la mano, ellos 3 avanzaban tranquilos, como si solo existieran ellos. Gabriel iba en medio, agarrado de las manos de los dos. Lucía no soltaba su mochila pequeña, donde llevaba sus cosas, y como siempre, el cuaderno del niño. Rodrigo miraba a su alrededor con una atención que no tenía antes. Ya no caminaba como el empresario que siempre va con prisa. Ahora lo hacía como un hombre que había decidido mirar de verdad. Pasaron por seguridad, esperaron en la sala, tomaron fotos con el celular de Lucía. Gabriel dibujó un avión con una sonrisa enorme al frente y se lo mostró a su papá. Rodrigo se rió, lo abrazó y le escribió en una hoja: «Ese piloto eres tú». Cuando abordaron, Rodrigo pidió que los sentaran juntos. No aceptó otro arreglo. Lucía iba en la ventana, Gabriel al centro y él en el pasillo. Gabriel se acomodó de inmediato. Estaba emocionado, con los ojos muy abiertos, mirando todo como si fuera un espectáculo. Cuando el avión despegó, Lucía le tomó la mano. Gabriel la apretó con fuerza, pero no por miedo, sino por emoción. Rodrigo los miró, y en su cara se dibujó algo nuevo, algo que no se veía en él desde hacía mucho: paz. La llegada a Guadalajara fue sencilla. Un chofer ya los esperaba con un letrero que decía: «Señor Herrera». Cargaron las maletas y subieron a una camioneta cómoda que los llevó directo al hotel. Gabriel miraba por la ventana todo el tiempo. Señalaba edificios, autos, parques. Aunque no oyera nada, sus ojos lo escuchaban todo. En el hotel, los trataron como a cualquier familia, no como a un empresario con su empleada. Les dieron habitaciones contiguas. Gabriel se tiró en la cama apenas entraron, rebotando como si fuera una fiesta. Lucía dejó la maleta y se asomó por la ventana. Desde ahí se veían las luces de la ciudad empezando a prenderse. Rodrigo se quedó en la puerta, observándolos. «¿Está bien aquí?», le preguntó a Lucía. «Sí», respondió ella con una sonrisa sincera. «Está más que bien». Esa noche salieron a cenar. Un restaurante tranquilo, sin lujos. Lucía pidió enchiladas, Rodrigo algo más ligero. Gabriel solo quiso frijoles con queso. Comieron sin apuro. Por primera vez, los 3 compartieron una comida sin prisas, sin tensiones, sin miradas incómodas. Después, caminando de regreso al hotel, pasaron por una plaza con músicos callejeros. Rodrigo se detuvo. Aunque Gabriel no los escuchaba, podía ver las guitarras, los movimientos, las palmas. Se acercó. Uno de los músicos tocaba el cajón peruano y otro una guitarra acústica. Lucía aplaudió. Gabriel los miraba con los ojos brillantes. Rodrigo sacó un billete del bolsillo y se los dio. Los músicos agradecieron. Uno de ellos le sonrió a Gabriel y le entregó una maraca pequeña. El niño la tomó y empezó a moverla al ritmo que él imaginaba. Aunque no oía, sentía el momento, y en ese instante,
Lucía le tocó el brazo. Le hizo una seña que la terapeuta le había enseñado. Feliz, Gabriel sonrió, y sin escribirlo, lo dijo con los ojos. Sí. Regresaron al hotel con las mejillas rojas del aire fresco. En el elevador, Rodrigo puso una mano en la espalda de Lucía y otra en el hombro de Gabriel. No dijo nada, pero el gesto hablaba claro. Antes de dormir, Gabriel se metió en la cama con su cuaderno y dibujó lo que había visto. El avión, el hotel, los músicos, la maraca. Luego escribió algo en la esquina. Es el mejor día. Lucía lo tapó con cuidado, le acarició la cabeza y apagó la luz. Se quedó sentada un rato más, solo viéndolo dormir. En ese momento sintió que su vida había cambiado. Sin ruido, sin promesas, solo con decisiones. Y con amor del bueno, del que no necesita palabras. A la mañana siguiente, Rodrigo se fue a su reunión. Pero antes, entró al cuarto de Lucía y Gabriel. El niño ya estaba despierto. Rodrigo se sentó en la cama, le dio un beso en la frente y le dijo: «Hoy es importante, pero regreso rápido. Ustedes me esperan, ¿sí?» Gabriel asintió y escribió: «Buena suerte». Rodrigo miró a Lucía. «¿Y tú? ¿Vas a estar bien?» «Más que bien», respondió ella. Rodrigo salió del hotel con una expresión distinta. Iba a cerrar un trato importante, sí, pero por primera vez, ese no era el centro de su vida. Ahora tenía otra prioridad, otra razón para regresar. Lucía y Gabriel bajaron a desayunar, pasearon por los alrededores. Fueron a una pequeña librería donde compraron un libro de cuentos con ilustraciones grandes. Luego se sentaron en una banca a leerlo juntos. Aunque él no escuchara la historia, ella se la contaba con las manos, con las señas que poco a poco iba aprendiendo, y Gabriel la entendía todo. Por la tarde, Rodrigo volvió, cerró el trato, salió todo bien, pero lo primero que preguntó al regresar no fue por su oficina, ni por el dinero, ni por su socio. Preguntó: «¿Dónde están?» Los encontró en el jardín del hotel, sentados bajo un árbol. Gabriel le saltó encima en cuanto lo vio. Rodrigo lo abrazó con fuerza. Luego se acercó a Lucía. Se quedó frente a ella. Silencio. Miradas. «Gracias por estar». Lucía respondió sin pensar: «Gracias por dejarme». Rodrigo le tomó la mano. No había planes, no había etiquetas, solo eso, una mano agarrando otra. Y Gabriel, al lado, sonriendo. Esa noche, antes de dormir, Rodrigo se sentó frente al piano del lobby del hotel. Nadie lo esperaba. Solo se acercó, se sentó y empezó a tocar la melodía de siempre, la de Marina. Pero esta vez no era triste, era suave, viva. Lucía lo vio desde la escalera. No bajó, solo lo escuchó desde arriba. Y Gabriel, sentado en el suelo cerca del piano, no escuchaba el sonido, pero sí sentía todo, en el pecho, en la piel, en familia. Era su última noche en Guadalajara. La cena fue tranquila. Gabriel comió espagueti con salsa y pan con mantequilla. Rodrigo pidió una sopa caliente y una copa de vino. Lucía solo tomó un té y un poco de pan dulce. El ambiente en la mesa era cálido. No hacía falta decir mucho. Se miraban, se reían con gestos, con ojos. Gabriel hacía señas sencillas que Lucía ya entendía sin tener que pensarlo. Rodrigo se animaba a imitar algunas. A veces las hacía mal, y Gabriel le corregía. Se reían los tres, bajito, sin ruido, pero con mucho sonido adentro. De regreso en el hotel, subieron al cuarto con paso lento. Gabriel iba algo más callado. No estaba triste, pero se notaba pensativo. Al entrar a la habitación, dejó su mochila sobre la cama y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando las luces de la ciudad. Tenía el cuaderno abrazado contra el pecho, como si algo importante le estuviera pesando ahí. Lucía lo notó. «¿Todo bien, campeón?» Gabriel no respondió. Solo asintió con la cabeza, pero no con los ojos. Rodrigo se acercó también. Se agachó a su altura. «¿Quieres escribir algo?» Gabriel negó. Luego sí, luego no, como si no supiera qué hacer. Entonces Lucía le acarició el cabello despacito, sin apuro. «No tienes que decir nada si no quieres. Estamos contigo». Gabriel la miró, luego a su papá. Luego caminó despacio hacia el pequeño piano que había en la esquina del cuarto. Era de cola, chico, elegante. El hotel lo había puesto ahí como adorno. Nadie lo había tocado desde que llegaron. Rodrigo lo siguió con la mirada. Se levantó y fue tras él. Gabriel se sentó frente al piano. Apoyó el cuaderno sobre la banquita. Se quedó mirando las teclas. No las tocó, solo las miró, como si cada una tuviera algo que decirle. Rodrigo se agachó a su lado. «¿Quieres que toque?» Gabriel negó con la cabeza. Lucía, parada a unos pasos, apenas respiraba. Entonces, muy despacio, Gabriel levantó una mano y presionó una tecla.
Una sola, fuerte, clara. El sonido salió limpio. Después presionó otra, y otra más. Al principio sin orden. Luego, con algo parecido a un ritmo. No era una canción, era un mensaje. Rodrigo lo miraba con los ojos clavados en sus dedos, como si cada nota le hablara directo al pecho. Gabriel tocó 7 notas. Luego se detuvo. Respiró hondo. Cerró el piano despacio. Se bajó del banco. Tomó su cuaderno. Se sentó en el suelo y escribió algo sin pensar, como si lo tuviera guardado desde hacía días. Lucía se arrodilló a su lado. ¿Qué escribiste? Gabriel le mostró la hoja. Decía, con su letra algo temblorosa, «Estoy escuchando por dentro». Rodrigo se arrodilló también. Le tomó el cuaderno. Lo leyó. Y se quebró. Lo abrazó. No como un padre cualquiera. Lo abrazó como si fuera la primera vez. Como si al fin lo entendiera. Como si por fin, después de tantos años, hubieran encontrado el mismo idioma. Gabriel se aferró a él. No lloraba. No temblaba. Solo estaba ahí. Presente. Completo. Lucía se tapó la boca con la mano. No para no hablar. Para contener todo lo que sentía. Rodrigo le hizo una seña con la cabeza. Lucía se acercó. Se abrazaron los tres. Fue un abrazo distinto. Uno que no necesitaba palabras. Uno que solo pasa cuando todo por fin encaja. Después de unos minutos, Gabriel se soltó. Se levantó. Caminó hacia la cama. Se acostó con el cuaderno en el pecho y cerró los ojos. No dijo nada más. No escribió nada más. Pero ya lo había dicho todo. Rodrigo se sentó al borde de la cama y le acarició el cabello. Lucía apagó la lámpara. La habitación quedó en penumbra, pero cálida, con ese silencio lleno, de esos que no pesan, sino que acompañan. Un silencio que ya no dolía. Un silencio que ahora tenía música. Era casi medianoche cuando el teléfono del estudio de Rodrigo sonó. El tono era distinto, como si el aparato temblara. Rodrigo lo vio, lo alargó hacia él con gesto lento y miró el nombre en la pantalla. Un número desconocido, con prefijo de un pueblo lejano. Respiró hondo y respondió. «Sí, habla Herrera». La voz al otro lado era suave, pausada, con acento de alguien que ha visto mucho y espera que lo escuchemos. «Señor Herrera, soy Alicia Vega, de San Miguel del Oro, Jalisco. Trabajaba hace años con la doctora Maribel Soto. Creo que puede interesarle una información». Rodrigo se quedó quieto, confundido. ¿De qué información hablamos? «Concierne a tu esposa, Marina Herrera». La palabra le golpeó el pecho como un puño. Cerró los ojos. «Ella murió hace...» empezó. «No», dijo la voz. «Le pido que nos encontremos. Mañana al mediodía en el Hotel Hacienda del Carmen, en Tlaquepaque. Lleve a alguien de confianza». Antes de colgar, la voz añadió. «No podemos hablar por teléfono de esto. Perdón si es mucho». Rodrigo dejó el auricular caer. No sabía si respirar o gritar. Su mano temblaba. La carta que Marina le había escrito apareció en su mente. Cada palabra. Aquella petición de «busca la música donde todo calla». ¿Había sido una pista? ¿Una esperanza puesta sin saberlo? Al día siguiente, Lucía y Gabriel ya estaban listos. Rodrigo los esperaba en la camioneta. No dijo gran cosa. Su mirada estaba fija en el camino. El aire del amanecer les daba la bienvenida. En el trayecto, Gabriel dibujó en su cuaderno 3 personas bajo un árbol, con la palabra «juntos». Lucía lo miró y le sonrió, pero Rodrigo seguía callado. Al llegar al hotel, el lobby tenía tonos viejos, maderas oscuras, luces tenues. Alicia los esperaba en la sala de estar con 2 cafés humeantes. Traía una carpeta marrón. Cuando se levantó para saludar, Rodrigo se puso de pie con Gabriel al lado. «Gracias por venir», dijo Alicia. «Esto es delicado». Rodrigo asentía mientras Lucía tomaba asiento junto a ellos. Alicia abrió la carpeta. Sacó una fotografía que mostraba a una mujer con un vestido azul, riendo. La identificó de inmediato. «Marina». Rodrigo contuvo el aliento. «Esa fotografía fue tomada hace 6 meses en un hospital rural de Oaxaca», explicó Alicia. «La doctora Soto la reconoció. Su identidad está allí registrada. Ella sufrió el accidente, perdió la memoria, pero no murió». Una pausa. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Gabriel asió la mano de Lucía. «¿Por qué no se lo dijeron?», preguntó Rodrigo, con voz baja. «Porque no había certeza al principio», respondió Alicia. «Pero también porque alguien quería que lo creyeras muerto». El sobre con la M apareció en la mente de Rodrigo otra vez. Marina le había hablado de disculpas, de perdón y de música. ¿Había sabido algo? ¿Lo había esperado? ¿Se había dejado ir para que él volviera a vivir? Alicia pasó a la siguiente página. Informes, fechas, nombres.
Un hombre que la recogió, un hospital que la dio de alta bajo otro nombre, una fundación que pagó el tratamiento, alguien que temía que ella recordara. Lucía miró a Rodrigo. Él estaba pálido. Sus ojos se humedecían. Gabriel se puso de pie y se acercó al borde de la mesa. Tomó la fotografía. La sostuvo contra su pecho. No dijo nada, pero su gesto fue claro. «Mamá». Rodrigo rompió el silencio. «Tengo que verla. Aquí tienes la dirección», dijo Alicia. «Pero ten cuidado. No estoy segura de que la quieran ver libre». La carpeta cerró con un clic. La tensión cambió de sitio. Ya no era duda, era decisión. La caminata de regreso al auto tuvo el silencio de quien carga un mundo nuevo sobre los hombros. Rodrigo condujo. Lucía se acomodó al lado de Gabriel y él dejó el cuaderno abierto en su regazo. Dibujó una puerta abierta. Fue la única imagen. De regreso a la mansión en las Lomas, el ambiente era extraño. La casa seguía igual por fuera, pero por dentro ya no lo estaba. Rodrigo subió al cuarto de servicio y tomó la caja donde guardaba la carta y algunas fotografías antiguas. Sacó una caja pequeña. La llevó hasta el estudio. Lucía lo siguió. «Voy a ver a Marina», dijo él sin mirar. «¿Cuándo?», preguntó Lucía. «Mañana, al amanecer. No puedo esperar más». Y sin más, los tres se acostaron, pero ninguno durmió. La posibilidad de lo imposible los mantenía despiertos. La mañana llegó con luz pálida. Gabriel bajó al jardín con su cuaderno. Rodó el avión de papel que había hecho. Sonrió. Lucía lo siguió. Rodrigo lo observaba desde la ventana. Algo nuevo relucía en él. Esperanza. Cuando subieron al auto, Rodrigo miró al niño y luego a Lucía y dijo: «Hoy empieza una nueva historia». Gabriel no dijo nada. Solo apretó la mano de su papá. Lucía le devolvió el apretón. En el camino, el paisaje pasó rápido. El avión dio vueltas mientras los tres miraban por la ventana. La ciudad quedó atrás. El pueblo se acercaba. Y al entrar en un camino de tierra, Rodrigo se detuvo. Apagó el auto. Respiró hondo. «Aquí es». Sacaron las maletas. Bajaron. Frente a ellos había una casita blanca con ventanas verdes. Fue construida para ella, dijeron los que vivían ahí. Un viejo alféizar con flores marchitas. Un perro dormía al sol. Todo parecía tan tranquilo, tan real. Rodrigo tocó la puerta. Nada al principio. Luego se abrió. Salió una mujer mayor. Sus ojos se humedecían. «¿Señor Herrera?», preguntó. «Está bien. Pase». Entraron. Y en la sala, sentada frente a una ventana abierta, estaba la mujer del vestido azul, su cabello castaño recogido, su mirada leve. Marina. El silencio se hizo tan denso que casi dolía. Gabriel se acercó. Marina lo miró. Él alzó el cuaderno. Abrió una página en blanco y escribió: «Te busqué». Luego le mostró al niño. Marina lo miró como una madre que reconoce lo que perdió. Se levantó. Caminó lento. Abrazó al niño. Luego miró a Rodrigo. No dijo nada. Solo una sonrisa. Y lo abrazó con los ojos. Rodrigo soltó un llanto fuerte. Marina lo envolvió. Lucía se quedó de pie, con las lágrimas corriendo. No las secó. No las escondió. No hizo falta. Gabriel, sin audífonos, escuchó algo que ningún aparato podía captar. Escuchó amor. Escuchó regreso. Escuchó vida. Las piezas encajaron. El piano esperaba. La casa respiraba. El niño sonreía. Y ellos dos, frente a frente, completaron lo que creían perdido. Marina habló con voz suave. «Gracias por no rendirte. Gracias por estar», respondió Rodrigo. Y en ese instante, la mansión en las Lomas dejó de ser un lugar de dolor. Se convirtió en hogar. El dinero que compra cosas no había bastado jamás. Pero lo que nació del corazón, siempre sí.